Mi nombre es Ainhoa, como bueno, ya se ha comentado anteriormente. Yolanda, que está aquí conmigo también, y yo formamos parte del equipo de Tandem Social. Somos efectivamente una consultora, trabajamos sobre todo desde y para el tercer sector y estamos sobre todo en Barcelona, pero actuamos a ámbito de toda España e internacional también. Y, y como comentábamos, dentro de Tandem, que es consultoría estratégica, sobre todo en economía social y solidaria, tenemos un equipo de proyectos europeos donde nos dedicamos efectivamente a guiar y acompañar a las entidades a generar proyectos y estrategias organizacionales para poder mejorar y ampliar su impacto social, que al final es el motivo de lo que hacemos. En este contexto, en la sesión de hoy, vamos a hacer una formación sobre cómo acceder a financiación europea. Ahora entraremos un poco en la presentación de esta primera parte de la sesión, pero bueno, en general comentar que la sesión tendrá dos partes. Una será la nuestra, que estará más centrada en algunos programas que pensamos que pueden ser interesantes para el tipo de entidades que estáis hoy aquí. Y por otra parte, Mónica y Ana harán la segunda parte de la sesión, donde se centrarán más en el programa CERF, que es el programa que gestionan ellas. Y bueno, simplemente decir que podéis ir escribiendo dudas sobre la presentación en el chat en cualquier momento y mis compañeras irán haciendo llegar las preguntas. Y luego al final de cada una de las dos partes de la intervención, de la mía y de la de Mónica y Ana, habrán 10 minutitos al final para poder concentrar también preguntas, si queréis intervenir también, bueno, cualquier cosa. En cualquier momento, sentido libre de escribir cualquier cosa, de resolver preguntas y dentro de lo que podamos intentaremos resolver todo lo posible, ¿vale? Empezamos con la sesión de hoy. Para ponernos un poco en contexto, esto es una sesión que se enmarca dentro de unas formaciones que está organizando Oxfam. Quizá ya habéis formado parte de otras, quizá ya las conocéis, el programa de Tejiendo Derechos. En este caso hablaremos, como comentaba, de financiación europea para el tipo de entidades que estamos hoy aquí, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, tercer sector, y no nos centraremos tanto en entidades grandes. Aquí es un poco la agenda de lo que hablaremos hoy. Obviamente el tiempo es reducido, entonces intentaremos centrarnos en los puntos que consideramos que pueden ser más interesantes, pero de nuevo, si queréis algún tipo de información que no estamos diciendo, pues simplemente lo ponéis en el chat, intentaremos abordarlo, ¿vale? Entonces, esta es un poco la idea, un poco una presentación y contexto, que esto lo haremos ahora, una introducción a los programas que pensamos que pueden ser más interesantes para las entidades que estáis hoy aquí. Luego hablaremos un poco de cómo es el proceso de identificación y selección de programas y convocatorias, ¿no? Es decir, vale, ya hemos decidido que queremos presentar proyectos europeos, cómo encontramos una convocatoria, de qué manera podemos encajarla con lo que queremos hacer, con nuestra idea de proyecto, o cómo adaptarla a la elegibilidad de nuestra propia entidad, etcétera. Y luego hablaremos un poco también, pero no demasiado, sobre la fase de redacción de propuestas europeas, porque creemos que hay un par de puntos que, antes de meternos a redactar una propuesta europea, ¿no? En todo este proceso que ahora más adelante desglosaremos, es importante hacer un par de reflexiones previas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, pasando a la presentación un poco de la sesión. em, Dentro de la financiación europea, lo que informalmente y ampliamente se conoce como financiación europea, en realidad no es una cosa, sino que son muchas cosas. Quiere decir, dentro de la Comisión y de otras granting agencies que se llaman, ¿no? Que son como las entidades que gestionan parte del presupuesto destinado a los programas europeos, no solo es la Comisión Europea, pero sobre todo es la Comisión Europea. Pero hay más agencias que se dedican a gestionar un presupuesto y una serie de programas que por temáticas van financiando unas convocatorias que cuelgan de estos programas. Dentro de las entidades sociales hay mucho interés y cada vez más en empezar a entender estos programas, esta financiación europea, cómo funciona, a quién va dirigida, cómo de accesible es para entidades de según qué temáticas, de según qué tamaños. Entonces, la idea un poco de la sesión de hoy, que como comentábamos,
El mundo de la financiación europea es un mundo muy grande, probablemente algunas de vosotras ya lo conocéis, ya habéis hecho pinitos o incluso ya habéis presentado propuestas o habéis implementado alguna. Otras de vosotras no lo habréis hecho, por lo tanto, intentando hablar un poco desde la media, ¿no? De lo que podéis haber hecho o no, pero básicamente creo que es importante tener en cuenta, uy, es importante tener en cuenta que lo que llamamos financiación europea es un campo muy amplio y que hay muchos programas dentro de esta financiación y que es muy probable que encajéis en uno, dos o tres o cuatro. Es decir, que no todas las entidades encajan en todos los sitios, pero es muy probable que, sobre todo, aquellas entidades que se dedican al impacto social, a generar cualquier tipo de impacto positivo en la sociedad o que se dedican o sea, de muchos ámbitos, no hace falta que sea solo intervención 100% con colectivos vulnerables, que es lo primero que nos imaginamos, ¿no? Muchas veces, sino también hay un montón de programas, ahora mencionaremos algunos, pero bueno, que es muy probable que encajéis dentro de varios programas y que es importante pues, tener primero como la foto grande, y esto es lo que intentaremos hoy. Mencionaremos una serie de programas, no todos, pero los que puedan ser más relevantes, ¿vale? Para el contexto de las entidades. Entonces, como iba diciendo, la financiación europea es un tema que ha generado mucho interés en la última década y ya, bueno, y más tiempo también, pero cada vez va calando más a las entidades, va bajando más a entidades más pequeñas, y esto es porque se está haciendo un esfuerzo de parte de la Comisión, de parte de los puntos nacionales de contacto, como tenemos aquí a Mónica y Ana hoy, y de parte de todas las agencias, para que esto llegue al máximo posible, al máximo número de entidades, ¿vale? Y entonces no haga falta que seas una entidad muy grande para acceder a estos fondos. Pero sí que es cierto que cuando es la primera vez que nos presentamos a este tipo de financiación, o incluso la segunda y la tercera, a veces las entidades vamos un poco perdidas, no sabemos muy bien por dónde empezar, sabemos que tenemos una idea de proyecto o incluso una idea sin proyecto y no tenemos ni idea de por dónde empezar. Entonces, el objetivo un poco de hoy es un poco ubicarnos en este tipo de programas y entender un poco por dónde podríamos empezar si nos interesara empezar a acceder a esta financiación. ¿Vale? Vale, pues empezamos con una presentación de algunos de los programas y prioridades europeas. Como comentaba, hay un montón de programas dentro de lo que llamamos programas europeos, la gran mayoría colgando de la Comisión Europea, otros colgando de otras agencias, que a su vez también dependen de la Comisión Europea y de sus presupuestos. Por lo tanto, cuando hay cambios dentro de la Comisión, cuando hay cambios dentro de la conformación del Parlamento Europeo, esto también se verá reflejado en los cambios de partidas presupuestarias. Y esto es interesante y no entraremos mucho, pero hay un componente político y es importante votar en las elecciones europeas, precisamente para poder dirigir la financiación pública hacia donde nosotras queremos que se dirija, ¿no? Básicamente, tenéis aquí algunos programas en los que nos centraremos un poco más hoy, y ahora comentaré por qué. Aquí tenemos otros programas que os hemos añadido porque son de los más populares, pero imaginaos que hay muchísimos más, pues simplemente es para tener como una foto un poco y ubicarnos. Vamos a empezar un poco por los más generales y ahora pasamos a los que pensamos que son una muy buena opción para entrar en este mundo. Estos de aquí, por ejemplo, los conoceréis muy probablemente. El Single Market Program, el EU for Health, el European Social Fund, ¿vale? Que es el Fondo Social Europeo, el DIGI, que es el programa de la Unión Europea, de la Comisión, dirigido a financiar sobre todo convocatorias de transformación digital. Y eso abarca una cantidad de temas que ya os podéis imaginar que es muy amplia, ¿no? Pero el EU for Health, que es un programa y por lo tanto son convocatorias que están muy dirigidas a un aspecto médico muy, muy concreto, es decir, por ejemplo, convocatorias de desarrollar células madre, no sé qué, bueno, como veréis no es mi tema, ¿eh? Pero bueno, como convocatorias muy específicas para desarrollar cosas muy concretas dentro del campo de la medicina. Single Market Program, que es un programa que nació de la necesidad, ¿no? y de la voluntad de reforzar el mercado único que tenemos dentro de la Unión Europea, y por tanto son convocatorias que fomentan esta mejora del mercado único europeo. Y por ejemplo, aquí hay estoy imaginándome, una línea que se llama COSME, que por ejemplo es muy interesante para las empresas de la economía social y para las cooperativas. Nosotras como Tandem, por ejemplo, aquí hemos presentado bastantes. Luego Horizon, que el Horizon es un programa muy famoso y también es un programa muy grande y difícilmente accesible
para entidades pequeñas, pero bueno, es muy famoso y precisamente es famoso porque tiene una estructura súper compleja, dividida en clústeres, que son como pilares fundamentales, ¿no? que tiene este programa y que accede a prácticamente todos los temas que os podéis imaginar. De nuevo, es un programa grande y está pensado para entidades que ya tienen experiencia en proyectos europeos. Y el Interreg, que es un programa interregional, que también es, bueno, nos parece muy interesante mencionarlo, va por regiones dentro de, no solo dentro de Europa, pero sobre todo en Europa. Por ejemplo, veréis, a lo mejor os suena que habéis visto Interreg, Sudoe, por ejemplo, sería el que es el sudoeste de Europa, ¿no? Englobando países pues como España, Francia, Grecia, Italia, o sea, va regional y se centra en resolver o en aportar a retos regionales de forma conjunta. ¿Vale? Bueno, esto para que tengáis un poco la foto, son programas interesantes, pero hoy nos centraremos en estos tres de aquí. ¿Por qué? Porque pensamos, de nuevo, que pueden ser, pues bueno, especialmente interesantes para entidades que están empezando en proyectos europeos, que están planteándoselo y nos han presentado, que se han presentado alguno, pero no están todavía muy, ¿vale? Y también, bueno, dentro de estos mismos programas también hay convocatorias súper grandes, es decir, no solo, o sea, no son programas pensados exclusivamente para entidades pequeñas, sino están pensados para todas las entidades, vaya. Pero bueno, que son más friendly, ¿no? Para aquellas entidades que le tengan un poquito de miedo a entrar en estos temas. Por lo tanto, en Erasmus, que debe ser, yo creo, el programa más famoso dentro de la financiación europea, más que nada porque tenemos también, que es una convocatoria europea, ¿no? El irse de Erasmus cuando estás en la universidad también es un proyecto europeo que pidió, bueno, que pidieron nuestras universidades cuando nosotros estábamos estudiando. El que más, el que menos conoce a gente, os ha ido de Erasmus, entonces es un programa muy famoso, pero Erasmus no es solo irse 6 meses a Irlanda, sino que también obviamente tiene un catálogo de convocatorias bastante grande y bastante amigable para las entidades que están empezando ahora, ¿vale? Luego tenemos el CERF, que es el Citizens Equality Rights and Values, del cual hablarán Mónica y Ana más adelante, porque son la entidad aquí en España que se encarga de gestionarlo, por lo tanto no me veréis meterme mucho aquí porque ya seguro lo explicarán mucho mejor que yo. Y luego tenemos el Creative Europe, que es el CREA, que es un programa que está más dirigido a asuntos creativos. Es decir, aquí entran temas de literatura, entran temas de música, de producción audiovisual, de traducción, de edición, bueno, entran un montón de cosas y es un programa que a nosotros nos parece muy interesante porque, sí, porque tiene muchas posibilidades y además son posibilidades muy creativas. Es decir, no todas las entidades entran en un CREA, pero las que entran suelen encajar bastante bien. Y luego el Erasmus es un programa que, como comentaba, el Erasmus es este intercambio, por ejemplo, que conocemos, ¿no? De las universidades que te va fuera durante un tiempo, pero obviamente es un programa en el que entran muchas más cosas. El Erasmus es un programa que está dividido en tres acciones clave principales que en inglés se llaman K-Action, ¿vale? A lo mejor, a lo mejor sois, os habéis encontrado en algún momento que alguien ha dicho K1, K2 y K3. Esto es K1 es K-Action 1, K-Action 2, K-Action 3, que básicamente son acciones clave dentro de este programa, que son como tres apartados gigantes dentro del programa. Las acción clave uno son convocatorias más pequeñas y que se dedican sobre todo a la movilidad de personas, ¿no? A la movilidad de trabajadoras, a la movilidad de estudiantes, a la movilidad de profesoras. Y lo que hacen es intentan fomentar que, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, estudiantes dentro de un grado universitario, bueno, este ya lo conocéis, voy a poner otro, trabajadoras dentro de un sector muy concreto cojan y se vayan unos meses a hacer un intercambio entre varios países para aprender mejor cómo hacer su trabajo y adquirir buenas prácticas. Y esto se aplica a muchos campos, es transversal, ¿vale? No, no está solo limitado a un campo, sino que está limitado, o sea, que está abierto a varios campos. Por tanto, aquí, en el K1 es una buena forma de empezar en un proyecto, o sea, entrando en proyectos europeos, ¿eh? Un K1. Luego está la acción clave 2 un K2, que yo creo que bueno, yo creo no, por estadísticas son los programas, las convocatorias que más se piden dentro del Erasmus, porque, claro, tienen un amplio abanico de nuevo de posibilidades para entidades más grandes, más pequeñas, medianas. Y, y aquí, por ejemplo, se centra mucho en la cooperación entre entidades de diferentes ámbitos, por ejemplo, cooperación entre universidades, entre vet centers, que son centros
formación vocacional, ¿vale? Que se llaman BET en inglés. Universidades, empresas sociales, administración pública, o sea, intentan fomentar este tipo de alianzas para generar un impacto positivo que dentro de cada convocatoria está descrito, ¿vale? Eso ya lo veréis cuando entréis en la guía, esto se puede ver, bueno, luego entraremos ahí, pero básicamente hay una guía que van publicando de forma anual y de hecho van editando y volviendo a publicar, ¿no? Que se llama la Guía Erasmus, entonces Guía Erasmus 2025, entonces tú te metes ahí, te metes dentro de la convocatoria que a ti te interesa y allí veis todo especificado, ¿no? Las prioridades, el impacto que se quiere generar, los objetivos y luego hablaremos de ello, pero hay que alinear esto con nuestro proyecto, básicamente. Y luego tenemos la acción clave 3 que acción clave 3 ya son proyectos más grandes, no los recomendamos normalmente para entidades que están empezando, excepto en casos súper específicos donde tu entidad ya es súper grande y no tiene mucha experiencia en proyectos europeos, pero sí en otro tipo de proyectos parecidos y te invitan al consorcio. Hay excepciones, claramente. Pero desde luego una entidad que está empezando 100% y que no tiene esta experiencia y que no es súper grande y tal, no aconsejaríamos entrar en un K3 porque son de política pública, son proyectos súper interesantes porque tienen este impacto a largo plazo y el objetivo es eso, generar políticas públicas en favor de ciertas prioridades, temas y objetivos que están de nuevo recogidos en la guía y, y son bastante grandes, ¿vale? Y los consorcios, que hablaremos de esto también ahora en un momentito, los consorcios también son grandes, es decir, hay muchos socios dentro de un mismo partenariado. Precisamente hablando de estos roles, es interesante saber, nosotras, de hecho, esto lo hablamos bastante. Mira, voy a aprovechar porque veo que aquí en el chat estamos comentando. Ah, vale, bueno, sobre las grabaciones, continuamos. Vale, comentábamos los roles, ¿no? Ya acabo de decir la palabra consorcio. Dentro de los programas europeos hay una serie de palabras, ¿no? Hay una terminología propia que utilizamos mucho y bueno, que define y acota lo que estamos hablando y lo que estamos buscando cuando pasamos por estos procesos, ¿vale? Por lo tanto, aquí hemos añadido cuatro términos clave que se utilizan mucho y que nos los escucharéis decir y los habréis escuchado ya em, hablar mucho de esto bueno, en el proceso de presentación de una propuesta europea. Entonces, básicamente, y no es tan diferente en realidad, ¿eh? O sea, hay muchas entidades que ya venimos solicitando subvenciones, porque al final todo esto, esta financiación, y bueno, esto es interesante comentarlo también, no lo he comentado, pero aquí, dentro de los programas europeos, cuando hablamos de financiación europea, también es importante tener en cuenta que hay dos tipos de financiación, ¿vale? Resumiendo muchísimo, pero está la financiación directa y la financiación indirecta, ¿vale? La financiación directa es aquella a la que nosotros pedimos un proyecto, ¿no? Enviamos una propuesta a la Comisión Europea o a la agencia que esté gestionando esa convocatoria y entonces nos lo aprueban y ese presupuesto nos lo da directamente esta agencia, ya sea la Comisión o sea la agencia concreta que está publicando la convocatoria. Cuando tratamos directamente con la Comisión, esto sería financiación directa, es decir, pedimos a la Comisión y la Comisión le da estos fondos a la coordinadora del proyecto, ahora entraremos ahí. Eso es financiación directa. Luego en financiación indirecta. Es decir, hay convocatorias en las cuales no pueden acceder todas las entidades, sino que acceden, por ejemplo, bueno, esto Mónica y Ana también lo pueden comentar, pero básicamente entidades más grandes, o puede ser un ministerio, puede ser una agencia nacional, que en el caso de España las agencias nacionales son la INJUVE y la SEPIE, ¿no? Que están en Madrid. Piden ellas esta convocatoria y entonces reciben la financiación y luego hacen como mini convocatorias o convocatorias en cascada que se llaman, que distribuyen estos fondos entre las entidades. Este tipo de convocatorias en cascada también me parecen especialmente interesantes para entidades que estáis empezando, más que nada porque no es lo mismo. O sea, son normalmente procesos más simplificados a la hora de pedir estas subvenciones, procesos más simplificados, el presupuesto es menor y por lo tanto más accesible y más gestionable una vez te lo han otorgado. Es muy interesante esta financiación indirecta, ¿vale? Son interesantes a tener en cuenta. Vale, dicho esto, uy,
Volviendo a los roles que comentábamos antes, ya me veréis saltar de un sitio a otro, básicamente dentro de una propuesta europea y por lo tanto hablo de propuestas cuando estamos en fase de redacción, ¿vale? Cuando todavía no se ha presentado la propuesta, valga la redundancia, y luego el proyecto una vez ya está en fase de implementación. Esto no varía respecto a otros campos, pero bueno, por aclararlo. En la propuesta tenemos que identificar varios roles, ¿vale? El rol de la coordinadora, es decir, una entidad que será la que se encargue de coordinar este proyecto. Por lo tanto, este es un rol muy importante y siempre es interesante que cuando se invitan a un consorcio, ¿vale? Que el consorcio es este conjunto de socios que presentará la propuesta y que forman parte del proyecto y que reciben presupuesto, ¿vale? Como veis por aquí. Es importante que dentro de un consorcio las coordinadoras tengan el músculo, la capacidad para gestionar un proyecto una vez se haya aprobado. Esto aplica tanto a proyectos grandes como a proyectos pequeños, ¿vale? De hecho, no en vano, en muchas convocatorias nos preguntan si tenemos la capacidad financiera y de gestión para efectivamente hacernos cargo de un proyecto una vez se apruebe, ¿vale? Y de hecho nos piden documentos demostrando que tenemos esta capacidad. Esto pasa en bastantes convocatorias, ¿vale? Así que es importante que la coordinadora, en primer lugar, siempre recomendamos que la coordinadora ya tenga experiencia en proyectos europeos cuando se presenta. Hay excepciones de convocatorias y ahora hablaremos de ello, pero cuando son proyectos grandes, sobre todo la coordinadora, es importante que ya tenga esta experiencia, más que nada porque si es un proyecto grande, si tiene un presupuesto grande, pues es interesante que lo vaya a saber gestionar o sea, una vez se apruebe, ¿no? Por lo tanto, este sería el rol de la coordinadora. La coordinadora también, en la gran mayoría de los casos, es la que recibe la prefinanciación, ¿no? Una vez se aprueba, se financia, que es diferente a aprobar y financiar un proyecto, recibe el presupuesto y también será la encargada de gestionar este presupuesto entre el resto de socias, ¿vale? En la gran mayoría de las convocatorias, de nuevo. Entonces tenemos una coordinadora, ¿vale? Que la coordinadora también es una socia, ¿vale? Es una socia más, digamos, simplemente que gestiona, ¿no? Coordina todo el proyecto. Luego, y por lo tanto también recibirá una parte del presupuesto más elevada en el paquete de trabajo, ahora hablamos de eso, de coordinación, ¿vale? Luego tenemos las socias, que son, en el lenguaje de propuesta son las beneficiaries, ¿vale? Estos serían los coordinators, estos serían beneficiaries, veréis Ben escrito en muchos sitios. Básicamente son los partners, las socias de un proyecto, o sea, son parte del proyecto, reciben presupuesto, ejecutan el proyecto, hacen las actividades, entregan los entregables, todo esto, ¿vale? Entonces, pues sería, y son guiadas por las coordinadoras, ¿vale? Pero cada una tiene sus responsabilidades, sus tareas, etcétera. Luego tenemos dos roles más que se suelen confundir, pero tienen funciones muy diferentes, ¿vale? Que sean las entidades afiliadas y las asociadas. Las entidades afiliadas son partners de alguna forma, es decir, son socias del proyecto también, reciben presupuesto, tienen tareas asignadas, van a los viajes del proyecto, lo hacen todo exactamente igual que las socias, pero la diferencia es que las afiliadas muchas veces cuelgan de una entidad socia, es decir, están relacionadas con la entidad socia y o sea, han pasado a formar parte del proyecto porque, bueno, están relacionadas con alguna de los socios de forma concreta. Por ejemplo, imaginaos que una entidad tiene, y, bueno, y esto pasa, ¿no? Una entidad muy grande, o un hospital o una fundación que tiene como varias ramas o varias, ¿no? Y tienen CIFs diferentes y se dedican a hacer cosas diferentes. Básicamente, pues si una entra dentro del proyecto o dentro de la fase de propuesta, estoy hablando todo el rato, ¿eh? Entra dentro del proyecto como socia y a lo mejor quiere meter como afiliada a una de estas ramas que son diferentes pero provienen del mismo sitio, entraría como afiliada porque digamos que de alguna forma complementa o da apoyo a las funciones que va a hacer esta socia del proyecto, ¿vale? Esta es un poco la diferencia, ¿eh? Es una línea muy fina, pero básicamente quedaos en la cabeza que reciben presupuesto y que hacen tareas, o sea, son socias. La única o sea, de estos cuatro roles, la única que no recibe presupuesto es una entidad asociada. Las entidades pero tampoco tienen tareas asignadas, ¿eh? Es decir, bueno, entre comillas, no tienen la misma responsabilidad de ejecución de proyecto, eso sí. Entonces, una entidad asociada, por ejemplo, muy típicamente dentro de un proyecto metemos como entidades asociadas un montón, pues entidades que queremos que formen parte de alguna forma, ¿no? Del proyecto, que estén por ahí, que nos den apoyo, que nos den visibilidad. Sobre todo, por ejemplo, un rol muy típico es la administración pública, ¿vale? Muchas veces incluimos dentro de un proyecto a la administración pública. Esta administración
que por cualquier motivo no se puede meter o no se quiere meter como socia o no queremos que se meta, ¿no? dentro de un proyecto, da igual el motivo porque sea, entonces la metemos como asociada, que normalmente requiere un compromiso muchísimo menor ser asociada porque de nuevo no reciben presupuesto, y esto es importante recordarlo, pero se les invita, digamos, a algunas de las actividades de proyecto, por tanto estarán presentes, se les invita a los eventos, se les invita a lo mejor a formar parte de algún comité de coordinación del proyecto, a hacer focus groups, grupos focales sobre alguna actividad concreta. A esto sí, se les invita, ¿vale? Pero no se le pueden asignar grandes tareas porque efectivamente no tienen presupuesto. ¿Vale? Entonces estos serían un poco como los roles, ¿vale? Dentro de una propuesta. Vale, pasando un poco a la fase de identificación y selección de programa. Bueno, vosotras, de nuevo, si tenéis cualquier duda, yo tengo por aquí abierto el chat, cualquier pregunta nos vais diciendo, pero básicamente esta sección de aquí es la sección que más nos interesa a lo mejor desarrollar, por eso os invitamos de nuevo a hacer preguntas. Cuando, una vez teniendo esta foto un poco, ¿no? de los programas europeos, la diferencia entre programa y convocatoria, ¿no? Como hemos comentado, programa sería, y de nuevo, esto no varía de otras convocatorias, por eso no hacemos mucho hincapié normalmente, pero un programa que sería temático y que engloba muchas convocatorias, ¿no? Una vez tenemos esto en mente y hemos identificado un programa que nos puede interesar, ¿vale? Por ejemplo, los tres que hemos comentado antes. Em, También otro programa que sería muy interesante, que no sé si lo hemos añadido por aquí, creo que sí, pero sería el Cuerpo Europeo de Solidaridad, el CES. Ahora hablaremos un poquito más de este programa. Una vez hemos identificado un programa, ¿vale? Bueno, obviamente el paso primero que tenemos que hacer es identificar un proyecto, una idea de proyecto, ¿vale? Antes de identificar un programa, una convocatoria. Pero una vez ya tenemos, digamos, una idea de proyecto, ¿no? Tenemos una idea, no hace falta que esté súper desarrollada, pero sí una idea de lo que queremos hacer, básicamente. Luego ya hemos identificado un programa donde esto puede encajar, quizás. Entonces ahora pasamos a identificar y seleccionar. em, a dónde nos queremos presentar, ¿vale? A qué programa y a qué convocatoria. Para ello, bueno, hay una serie de plataformas, bueno, infinita, ¿vale? Hay un montón de comparadores de convocatorias, hay un montón de páginas web donde os podéis meter y eso, y os hace una comparación de convocatorias, buscadores de convocatorias europeas, hay un montón, pero hoy aquí, para el objetivo de esta sesión, hablaremos de este concreto. ¿Por qué? Porque digamos que es el más oficial, es el buscador de la propia Comisión Europea y se llama Funding and Tenders Portal, ¿vale? Este portal tiene un montón de funciones. Yo os recomiendo 100% que si os interesan los proyectos europeos, si estáis pensando en meteros por aquí o por allá, entréis aquí en esta página, que cotilleéis un poco, que os metáis a ver qué ofrece, porque no solo se utiliza para hacer esta búsqueda de convocatoria, sino que se utiliza para un millón de cosas, ¿vale? Entonces, os recomiendo encarecidamente que trasteéis un poco por aquí. Pero básicamente este portal es el portal de la Comisión Europea donde nosotras podemos encontrar la gran mayoría, que no todas, pero sí la gran mayoría de programas y convocatorias que va publicando la Comisión Europea y las agencias y entidades que están gestionando estos fondos europeos. ¿Vale? Entonces, en este portal de aquí, como veréis, nos metemos aquí en Funding, que está arriba a la izquierda, y en Funding nos metemos en la primera opción, que sería Calls for Proposals. Aquí, en esta barra de aquí, podemos meter cualquier tipo de información, es decir, pues si estamos buscando una convocatoria de energía, una convocatoria agroalimentaria, una convocatoria de personas con discapacidad, porque es el target group de nuestra entidad y queremos trabajar en ello, sea lo que sea, economía social, todo entra aquí. Esto de aquí será el programa, ¿vale? O sea, el programa, digamos, los años del programa, ¿vale? El calendario del programa, el programa está aquí. Veis que aquí pone 2021-2027 porque la gran mayoría de programas está enmarcado en una línea temporal de 7 años, ¿vale? No todos, pero muchos de los que hemos hablado anteriormente sí. Por poner un ejemplo más claro, el Erasmus es 2021-2027. Hay que tener en cuenta, a mí me parece siempre interesante comentar esto,
que estos son programas que se establecen cada 7 años. De hecho, estamos en 2025 y la comisión y los grupos de trabajo ya están preparando, en el caso de Erasmus y en el caso de todos los demás, ya están preparando el siguiente programa de trabajo para los próximos 7 años. Pero básicamente nos parece muy interesante comentar que esto dura 7 años y eso quiere decir que si, o sea, una práctica muy común dentro de proyectos europeos, ya que la ratio de financiación, y en eso entramos luego, pero es bastante baja en muchas convocatorias, es decir, hay muchísimas, pensáis, o sea, pensar que no estamos compitiendo a nivel local, a nivel regional ni nacional, estamos compitiendo a nivel de toda Europa y hay un montón de entidades que tienen mucha experiencia ya presentando proyectos europeos. Por lo tanto, cuando un programa, o sea, cuando tú presentas un proyecto y no te lo financian, ¿vale? Imagínate que consigues buena nota, pero no te lo están financiando porque hay mucha competición, pero tienes, por ejemplo, un 80 sobre 100 de puntuación, que sería una buena puntuación. Entonces tú ahora te replanteas, vale, pues la Comisión Europea, cuando no te han financiado este proyecto, te devuelve la propuesta con feedback, ¿vale? Con unas anotaciones, ¿no? De lo que, bueno, de lo que se podría mejorar del proyecto, observaciones, lo positivo también te lo dicen en este feedback. Entonces tú decides, vale, pues yo voy a implementar este feedback, yo voy a mejorar esta propuesta y la voy a volver a presentar. Eso se llama resubmission, ¿vale? A diferencia de la submission, la resubmission es una práctica muy frecuente en el mundo de los proyectos europeos, ¿vale? Y no solo es frecuente, sino que es recomendable, porque si tú tienes un proyecto que tiene un montón de puntos, ¿no? Está súper bien valorada y tal, bueno, pues es una lástima perder, entre comillas, ese esfuerzo que se ha hecho, pues más vale volver a intentarlo. Nosotras, dependiendo si el proyecto tiene buena puntuación y la organización sigue interesada en este campo de acción, siempre recomendamos intentar hacer resubmission si hay capacidad, porque claro, de hecho, la gran mayoría de proyectos que se financian, muchos de ellos vienen de ser una resubmission. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un programa dura 7 años, imaginaos que un proyecto se puede haber presentado por primera vez en el 2021-2022 y se ha ido presentando, te han devuelto feedback y hay proyectos que llevan haciendo resubmission a lo mejor 3 4 años, porque estamos en 2025. Entonces el programa, las prioridades del programa, las convocatorias del programa no han cambiado prácticamente o han cambiado muy poquito. Entonces estamos compitiendo contra proyectos que llevan 4 años presentándose, ¿vale? Em, no por desesperanzar, a la gente, obviamente. O sea, nosotras, o sea, quiero decir, las entidades, y nosotras nos pasa también, también que presentas un proyecto a la primera y te lo aprueban, esto puede pasar, pero simplemente tener en cuenta por qué nos interesa saber en qué año estamos del programa para ubicarnos un poquito en qué tipo de proyectos queremos presentar, ¿vale? Luego, aquí el programa es lo que hemos comentado, ¿no? Pues por ejemplo, Erasmus, Cuerpo Europeo de Solidaridad, o el Creative Europe, o el CERF, todo esto, clicas en Program y aquí pues eliges el programa que tú quieras, si es que ya tienes uno en mente. Call sería la convocatoria, ¿vale? Si ya tienes una convocatoria o no, sale aquí. Open for submission, esto sería el estatus, ¿vale? ¿En qué estado está el proyecto? Todavía no está publicado y se publicará, que es forthcoming, cerrado, closed o open for submission, que sería la elección que tenemos aquí seleccionada, ¿vale? Que sería que ahora mismo está abierto para que tú puedas presentar un proyecto, ¿vale? Aquí dentro del portal, para que entendáis un poco la lógica cuando os metáis, veréis aquí esto en azul, ¿vale? Por ejemplo, Star House Open Call on Innovation and Creativity. Esto de aquí es la call, ¿vale? La convocatoria. Entonces, aquí veis que está Open for Submission, ¿vale? Que tú puedes presentar un proyecto. Aquí ves que es Cascade Funding, que es lo que hablábamos antes, ¿vale? De financiación en cascada. Es decir, esos fondos están siendo gestionados por una entidad que a su vez también pidió estos fondos y los está gestionando. Opening date, ¿vale? Cuando se ha abierto la convocatoria. Next deadline, cuándo es la próxima fecha de entrega. Y single stage, que quiere decir que es un proceso de un solo paso, en el sentido de que tú presentas y te dicen si se aprueba o no y ya está. Luego, por ejemplo, el Interreg, por poner un ejemplo diferente, no es single stage. El Interreg muchas veces tienen fase uno y fase 2. Si tú pasas la fase uno te invitan a escribir el proyecto de la fase 2. ¿Vale? Entonces esto sería un poco la lógica. Mira, estoy leyendo aquí. Todo está en inglés en las páginas que nos muestras. El resubmission se hace al año siguiente. ¿Qué momento es mejor para hacerlo? Mira, vamos a aprovechar para resolver estas dudas del chat. Esperanza, el inglés, y esto es un tema que iba a comentar después, pero mira, aprovecho tu comentario. El inglés, o sea, si presentáis proyectos europeos, es necesario tener en vuestro equipo a gente que domine el inglés.
O sea, no hace falta que sea nativo de Cambridge, pero sí que necesitamos que sepa inglés, que hable inglés, que escriba en inglés y se comunique en inglés. ¿Por qué? Los proyectos europeos, no todos, de hecho en el CERF no es un requisito, pero ahora las compañeras nos contarán más. Hay la gran mayoría de convocatorias de proyectos europeos, tendréis que conformar o seréis parte de un consorcio internacional, ¿no? O transnacional, como se dice en estas convocatorias, en el cual estaréis tratando con partners, con socios de un montón de países. Por lo tanto, la lengua común siempre es el inglés, a menos de que todos sepan español. Eso a mí nunca me ha pasado hasta el día de hoy, ¿eh? Pero puede pasar. Pero sí, hay que saber inglés. Como veis, aquí está todo en inglés. Hay redacción, o sea, hay propuestas que, o sea, en convocatorias que sí que te dejan redactarlas en español. Pero claro, aunque una convocatoria te permita redactarla en español, si tú estás creando un consorcio con la comunidad internacional, cuando ese consorcio quiera acceder a la propuesta, no la va a entender porque está en español. ¿Vale? Entonces, sí, es requisito indispensable hablar inglés para presentar un proyecto europeo. Yo lo diría así, a menos de nuevo que estéis presentando un proyecto europeo con solo partners de España, que puede pasar, pero digamos que es una de las cosas que menos pasa, ¿vale? Entonces, el inglés es esencial en este mundillo, yo diría. Jessica pregunta, ¿la resubmission se hace al año siguiente o qué momento es mejor para hacerlo? Em, bueno, yo te diría que cuanto antes, por lo que comentaba de los programas de antes, ¿no? Si tenéis, o sea, por poner de nuevo el ejemplo de Erasmus, que me parece que es uno de los programas que más os pueden interesar, sobre todo las convocatorias que son más pequeñas, que ahora os pondré el ejemplo de una concreta. Em, Me lo apunto. El resubmission, sí, se suele hacer anual, depende. Erasmus, por poner un ejemplo muy concreto, ¿vale? Tiene convocatorias anuales, es decir, en marzo, en abril, en mayo. Marzo es como la gran fecha. De hecho, si tenéis a compañeras trabajando en proyectos europeos y las veis en marzo, darle un abrazo porque lo están pasando mal. Pero marzo, abril y mayo son como los meses donde más se presentan convocatorias de Erasmus, ¿vale? Luego hay convocatoria, presupuesto que sobra y se destina a octubre, o presupuesto que está dividido y se destina a octubre, que también hay, ¿no? Pero en la gran mayoría de casos, por poner el ejemplo de Erasmus, si tú presentas un programa, o sea, un proyecto en marzo de 2025, lo volverás a trabajar y presentar en marzo de 2026. ¿Vale? Este es el escenario más típico. Luego hay muchos programas ¿no? que tienen convocatorias que no son anuales, ¿vale? Por poneros un ejemplo, el Horizon, que comentábamos antes, el Horizonte Europa, no tiene, hay muchas convocatorias que no es que no sean anuales, es que las sacan una vez y no las vuelven a sacar, ¿vale? Pero bueno, para las que sí que son recurrentes, sí, normalmente tienes un año para prepararte, porque no es tan frecuente que sean bianuales. Entonces sí, normalmente suele ser un año. Y el mejor momento es cuanto antes. Vale, Charlotte nos dice, si es Cascade Funding, no podemos presentarlo nosotros, lo tiene que hacer una agencia nacional. ¿Cómo funciona? Súper. Sí, lo presentan las entidades. O sea, Cascade Funding quiere decir que, por ejemplo, un ministerio, por poner un ejemplo muy concreto para que se entienda bien, imagínate que ahora la comisión saca una convocatoria para hacer Cascade Funding a entidades en el mundo de, no sé, por ejemplo, entidades que trabajan por los derechos de las personas LGTB en una cosa súper concreta, ¿vale? Pero esto lo tiene que gestionar una agencia grande, un ministerio, o lo tiene que gestionar una administración pública grande. Entonces, pues serán los ministerios los que pidan esta convocatoria a la Comisión Europea y digamos que es un presupuesto muy grande, ¿vale? Entonces, una vez se lo aprueba, imagínate que el Ministerio de Derechos Sociales le aprueban esta convocatoria, ahora el Ministerio de Derechos Sociales, su proyecto será sacar una convocatoria, ¿vale? Para financiar proyectos más pequeños en esta temática de personas LGTB pues, con las condiciones que se hayan acordado. ¿Vale? Entonces, las entidades no lo pedirían a la comisión, las entidades lo pedirían al ministerio. Y de nuevo, de normal, son procesos más simplificados, son procesos, aquí algunos de estos sí que se pueden hacer en español, porque hay algunos que no te requieren tener un consorcio internacional. Por eso digo que es especialmente interesante buscar este tipo de oportunidades, que también se encuentran aquí, ¿eh? En el Funding and Tenders Portal, que tenemos aquí proyectado. Muy interesantes. Y además es más fácil preguntarle al ministerio directamente que no intentar acceder a la comisión, que se puede hacer, ¿eh? Tienen contacto, se puede contactar con ellos, pero es más fácil hacer al ministerio, yo creo. Em, entonces, bueno, sí, espero que esto resuelva la duda.
Y Esperanza es confirmar contigo, sobre todo tema redacciones o convocatorias. Vale, en las redacciones entraremos ahora después, ¿vale, Esperanza? Así no me salto el PowerPoint. Ahora entraremos en tema de redacción. Vale, súper. Entonces, bueno, este es el portal. Aquí lo tenéis que haceros amigas de este portal, tenéis que explorarlo, tenéis que, ¿no? Aunque no os vayáis a presentar, es interesante ver cómo funciona. Vale. Aquí tenemos la siguiente, ¿no? La siguiente pregunta, ¿no? Que es, vale, ¿de dónde saco? Es decir, más allá de meterme en este portal, ¿de dónde saco la información? Porque proyectos europeos va mucho más allá de coger y presentar una propuesta, ¿no? Sino que, bueno, hay una serie de eventos, hay una serie de, bueno, de formaciones, hay boletines, hay un montón de cosas. ¿Vale? Entonces hay otras fuentes de información de las cuales nosotras podemos ir sacando ¿no? Estos datos que estoy compartiendo yo aquí, que no vienen todos del Funding a Entender Portal, sino que vienen de otra serie de fuentes. Aquí os he puesto unas cuantas, pero vamos, que hay un montón, ¿eh? Boletines. Hay una serie de boletines, dependiendo en qué región de España estéis. Hay boletines también locales, regionales, nacionales. Estoy segura que Mónica y Ana nos pueden comentar algo ¿no? del tema de boletines si nos quieren si tienen algo que ofrecernos al respecto. Pero básicamente hay boletines de las agencias, de los ministerios, de todo, de las propias agencias de la Unión, bueno, de la Unión y la Comisión Europea. Hay de todo, ¿vale? Boletines por temáticas también, ¿no? Por ejemplo, nosotras que estamos en el campo de la economía social y solidaria, estamos suscritas, ¿no? Como tándem. A todos los boletines que existen que van sobre economía social y solidaria y sobre, bueno, sobre eventos, proyectos europeos y así nos van llegando un montón de, bueno, de información, de búsqueda de partners y todas estas cosas. Entonces es interesante, ¿no? Como ir suscribiéndose a cosas porque son gratis, es fácil, te llegan al correo y las vas mirando. Hay eventos también, ¿vale? Que a mí me parece también como súper interesante. Hay eventos que organiza el ministerio, seguro que hago mucha referencia a ellas, ¿eh? Pero las compañías también nos pueden hablar de este tipo de eventos, ¿no? Que van de la mano con las sesiones informativas sobre las convocatorias. Pues, por ejemplo, cuando salen convocatorias, la gran mayoría de agencias o puntos nacionales de contacto o ministerios o la propia comisión van organizando una serie de eventos en los que ellos van allí y presentan la convocatoria, de qué va, cuáles son las prioridades, en qué se han centrado este año, te explican un poco el proceso simplificado para pedir una, ¿no? Para enviar una propuesta. Entonces es súper interesante porque si veis que os interesa una convocatoria muy concreta, pero que no os enteréis mucho leyendo el portal, podéis ir a la sesión informativa, si la pilláis a tiempo, o muchas veces están grabadas y luego se publican. Entonces, intentar dar algo en esta sesión informativa porque esto os puede permitir aclarar las ideas rápidamente y estructurar en vuestra cabeza cómo funciona la convocatoria. Yo recomiendo 100%, de nuevo, gratis. Entonces, gratis, rápido, bonito y barato. Entonces, los eventos también nos ayudarán mucho a hacer conexiones. Es muy importante en el mundo de los proyectos europeos, es muy, muy, muy importante cultivar una red sincera y genuina de contactos y de entidades entre las cuales, bueno, que estéis interesadas en los mismos temas, ¿no? Que os presentéis a los mismos proyectos, que tengáis el mismo grupo objetivo, que trabajéis por el mismo impacto. Este tipo de cosas es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor vosotras algún día queréis escribir un proyecto europeo, vais a necesitar crear este consorcio. Otra entidad se está presentando un proyecto europeo y os avisa, oye, necesito una entidad que trabaje en lo que vosotras trabajáis. Ostras, pues ya os meten en un proyecto, es súper fácil, no habéis hecho prácticamente nada y digamos que, bueno, que es muy interesante estar siempre en contacto. Y no solo eso, sino pues para entender un poco cómo funciona el mundo, para intercambiar información, para daros apoyo las unas a las otras. Nosotros siempre recomendamos construir alianzas que sean genuinas bueno, y os enteraréis de un montón de cosas y será mucho más interesante el proceso y no será tan agobiante como hacerlo una entidad sola, metido en su despacho, ¿no? Y luego, por último, también hay agencias y consultorías especializadas. Si queréis subcontratar, por ejemplo, alguna parte del proceso, esto es algo muy común, ¿no? Hay un montón de entidades que van a consultorías que están especializadas en proyectos europeos o que están especializadas en su sector de trabajo. Hay agencias también y hay agencias que, por ejemplo, lo pueden hacer, estoy pensando, aquí en el caso de Cataluña, por poner un ejemplo, que estamos nosotros aquí en Barcelona, pero vamos, esto está en más regiones también. Las que estéis aquí en Cataluña, a lo mejor conocéis a Axio,
que es una entidad que, que trabaja por la internacionalización de las empresas catalanas y la exportación y los proyectos europeos. Entonces, por poner un ejemplo muy claro, Axio pues hace una serie de sesiones, ofrece una serie de acompañamientos, de apoyo, de todo esto ya está cubierto, digamos, lo puedes pedir como entidad y es un primer empujón y te ayuda un montón a estructurar la información o hacen revisión de propuestas que ya has escrito. Bueno, hay un montón de agencias a nivel regional, he investigado un poco dónde está la vuestra y ver qué servicios os pueden ofrecer de forma gratuita, porque es súper interesante esto. Y luego consultorías, ¿no? Pues hay un montón de entidades que dicen, ostras, pues yo me quiero presentar a proyectos europeos, pero es que ahora mismo no tenemos la capacidad de, ¿no? De destinar aquí a una persona a escribir una propuesta, tal, tal, porque no tenemos capacidad. Em, se puede subcontratar una parte del proceso, ¿no? Decís, pues mira, yo subcontrato el diseño y redacción de esta propuesta, pum, lo subcontrato, lo presento y una vez se apruebe, pues entonces ya ejecutamos nosotros. Eso se hace bastante. O, por ejemplo, no sé, el mundo, de nuevo, el mundo de los proyectos europeos, estamos aquí hablando de financiación, pero luego hay otro tema que es la estrategia de vuestras propias entidades en temas europeos, ¿no? Mucho más allá de presentar una propuesta, mucho más allá, ¿no? De, bueno, de buscar esta financiación, que es súper interesante, obviamente. También hay una reflexión que yo creo que va más allá y que a lo mejor ahora mismo no es necesario, pero un poco más allá, cuando empecéis a entrar en materia, a entrar en el tema, será muy interesante saber qué queréis vosotras aportar a Europa y qué queréis que Europa os aporte a vosotras, a vuestras entidades. Esto se hace en el marco de, bueno, no hace falta hacer la gran reflexión estratégica como haríamos como una entidad, ¿no? Con la estructura de una entidad al uso, pero sí una mini reflexión europea, nosotras siempre lo recomendamos para saber un poco qué quieres extraer y qué quieres aportar. Es muy interesante porque es una brújula que te ayudará a saber hacia dónde quieres ir, hacia dónde no quieres ir y qué esfuerzos quieres destinar y qué esfuerzos no quieres destinar. Porque ahora entraremos en temas de redacción, pero es que es mucho trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un resumen, ¿vale? No me quiero alargar con esto, pero básicamente hablad y compartid entre amigas. Es decir, si os queréis presentar a proyectos europeos, seguro que tenéis un montón de alianzas, un montón de entidades con las que trabajáis normalmente, incluso amigas que trabajan en diferentes sectores. Habladlo. Hablad con otra gente, hablad, decid que estáis interesadas en presentaros. ¿Vosotras cómo lo estáis haciendo? Si conocéis a gente que ya se han presentado, oye, ¿esto cómo lo hicisteis? ¿Esto cómo lo encarasteis? Es muy importante y además es muy constructivo ir creando redes y compartiendo, ¿vale? Aquí hemos añadido algunas convocatorias que están actualmente abiertas, ¿vale? Para que tengáis un poco una perspectiva de un poco más concreta de convocatorias que están ahora mismo abiertas sobre los programas que hemos mencionado anteriormente. El Cuerpo Europeo de Solidaridad, ¿vale? Por comentar, que creo que me lo he saltado antes. Pero básicamente este Cuerpo Europeo de Solidaridad es un programa que va muy dirigido a personas y organizaciones que trabajan con jóvenes y es capacitación de jóvenes, sobre todo. Busca mucho fomentar que la gente joven salga fuera de sus países, haga un trabajo con un impacto social positivo y aprenda, intercambie. Es un programa muy interesante. Los programas que os he puesto aquí son programas a los que creo que la gran mayoría de entidades hoy aquí em, podríais acceder. ¿Por qué? Porque hay convocatorias que son más pequeñas, más asequibles. Y si estáis empezando son muy interesantes. De hecho, bueno, yo misma hice el Cuerpo Europeo de Solidaridad hace años. Son programas de 1 a 12 meses donde como persona joven tú te vas fuera y haces este tipo de trabajo voluntario, ¿no? Con un presupuesto para poder vivir. Y por ejemplo, mira, por entrar en esta convocatoria, por ejemplo, esta de aquí que hay abierta, ¿vale? Volunteering in Support of Humanitarian Aid Operations, ¿vale? Esto de aquí es el nombre de la convocatoria, call, y esto de aquí es el ID, ¿vale? La identificación de la convocatoria, es inequívoco. Es importante para luego no liaros, tener claro cuál es el ID si queréis como volver a encontrar esa convocatoria que has encontrado, pues si la quieres volver a encontrar, este numerito, este nos vendrá muy bien luego. Vale, por seguir con esto, mira, tema dirigido a organizaciones y jóvenes que quieran participar en actividades de voluntariado humanitario fuera de la Unión Europea, ¿vale? Como veréis, los programas europeos no, y las convocatorias de estos programas que tenemos aquí en la mesa no son todas para Europa, pero sí se centran en Europa, ¿vale? Hay muchos programas que dejan incluir a terceros países, que se llaman, ¿no? Third countries, que te deja que los metas dentro de consorcios. En la gran mayoría de casos, estas entidades de fuera de Europa
no, bueno, de la Unión Europea, ojo, no pueden coordinar el proyecto en la gran mayoría de las ocasiones, pero sí pueden ser partners en muchas de ellas y en otras no, ¿vale? Ojo a la elegibilidad y en eso entraremos en breves. Pero bueno, básicamente os dejo aquí un ejemplo de convocatoria si queréis hacer captura o bueno, la presentación luego para lo que lo tengáis a mano, ¿eh? Si queréis saber más sobre estas convocatorias, cogéis este numerito y os metéis en el Funding and Tenders Portal que hemos visto antes y allí tendréis toda la información efectivamente en inglés. Esto aquí es la deadline, ¿vale? Cuándo se tiene que presentar. Eh, por poner otro ejemplo, ¿vale? Del Erasmus, aquí tenemos otra convocatoria abierta, ¿vale? Esta, por ejemplo, va muy destinada a dar este apoyo estructural a organizaciones no gubernamentales, ¿vale? Esta va para ONGs y redes a nivel de la Unión Europea. Cuando vemos que habla de apoyo estructural, ¿vale? Normalmente lo que son es convocatorias que dan apoyo al propio funcionamiento de una red, al propio funcionamiento de una ONG, ¿vale? No un proyecto concreto, sino al work plan, ¿vale? Al plan de trabajo anual que tenga esta organización. Esto también es muy interesante, claro, porque que veáis que no solo se financian proyectos concretos, también se financian en algunos casos planes de trabajo, ¿vale? El trabajo, las operaciones bueno, anuales, ¿vale? Luego aquí tenemos otra del Creative Europe, que hemos dicho que era el programa este que iba más enfocado a la parte creativa de las entidades, literatura, música, audiovisual, producciones artísticas, todo esto entraría aquí. Y este yo creo que puede ser interesante si estáis trabajando en estos campos, ¿vale? O sea que yo me lo miraría. Cierra el 13 de mayo, no, febrero, marzo, abril, mayo, sí. Y son proyectos transnacionales en cultura y creatividad para impulsar innovación, inclusión y diversidad en Europa. Esta es una convocatoria bastante abierta, ¿eh? Tenemos esta misma convocatoria en small scale, medium scale y large scale, es decir, pequeño, mediano y grande. Os he puesto este porque yo creo que os puede interesar. Y bueno, está bastante abierta en el sentido de que cuando os metáis veréis que se financian proyectos creativos bueno, de muchos tipos. Y luego, por último, tendríamos aquí, por poner también un ejemplo de Cascade Funding, ¿vale? Financiación en cascada, del Single Market Program, que es el que hemos hablado antes, que daba apoyo bueno, y refuerzo al mercado único europeo. Tenemos aquí un ejemplo de, bueno, mira, ¿veis que tiene un nombre? Se llama Sky, bueno, a saber cómo se lee, ¿no? Pero Sky FT Skills for Transition. Esto de aquí, esta convocatoria va dirigida a mejorar el impacto de las empresas de la economía social, pequeñas y, bueno, las pymes de economía social y solidaria. Entonces, esto quiere decir que hay una entidad que ha pedido este programa, o sea, bueno, esta financiación, ¿no? A la Comisión Europea, se la han dado y ahora está lanzando mini convocatorias para que pymes de la economía social puedan acceder. Muy interesante, de nuevo, procesos más simplificados, más accesibles, 100% recomendados. Y entramos por último, y estaremos 5 minutitos en este apartado y ya pasaremos a 10 minutitos de preguntas. Lo que comentabais antes por el chat, ¿vale? Tema de redacción de propuestas europeas, principales puntos a considerar. Es decir, eh, la fase de redacción no podremos entrar aquí en gran detalle, ¿vale? Porque es un campo muy amplio, como podréis ver. Aquí hemos desglosado un poco los pasos que nosotras hacemos. Para que se pueda entender la dimensión, la magnitud de lo que es pedir una propuesta, o sea, sí, de escribir una propuesta y presentarla, ¿no? Una propuesta europea. Hemos de decir que obviamente aquí es un proceso muy desglosado, ¿vale? Obviamente hay convocatorias que son más pequeñas y que, bueno, que algunos de estos pasos no se hacen cronológicamente en orden, sino que se hacen a la vez, paralelamente. Todo depende obviamente de cada caso. Pero básicamente, estos son los pasos que sí o sí se tienen que seguir cuando tú presentas una propuesta europea. Vemos aquí, ¿vale? Aquí os hemos puesto el ejemplo Erasmus de nuevo porque pensamos que es más familiar y que lo podemos tener más identificado. Es lo que hemos comentado antes, ¿vale? Identificación y enfoque de la idea de proyecto. Es decir, antes ni siquiera de buscar el programa que nos puede interesar, tenemos que saber qué queremos financiar, ¿vale? Y esto también, o sea, porque muchas veces esta reflexión no se hace y entonces luego te das cuenta de que lo que tú quieres financiar no tiene que ir a Europa, puede ser a nivel local, a nivel regional, no tienes por qué irte a Europa.
Entonces, bueno, esta reflexión es muy importante, ¿no? Primero, ¿qué queremos financiar? ¿No? Es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿De dónde viene esta necesidad? Es decir, ¿hay una necesidad real de hacer este proyecto? ¿Esto existe? Porque, por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Muchas veces cuando tú escribes un proyecto europeo, tiene que ser un proyecto que tenga una serie de características, ¿no? Es decir, en la gran mayoría de los casos tiene que ser un proyecto transnacional. De nuevo, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos sí. Y si no es el consorcio transnacional, el proyecto sí tiene que tener visión europea e impacto en Europa y replicabilidad en Europa, ¿vale? Que se pueda replicar, escalar y multiplicar a nivel europeo. Eso es obligatorio, ¿eh? Impepinable. Entonces, primero tienes que identificar qué quieres financiar y si eso tiene sentido financiarlo en Europa, ¿vale? Una vez hayamos hecho esta reflexión y ya sabemos lo que queremos financiar, nos queda claro y decimos, vale, ok, vale, sí, queremos hacer un proyecto que efectivamente tiene un sentido llevarlo a Europa y además tenemos más o menos definidas, ¿no? Los objetivos, el target group, el tipo de actividades, perfecto. Entonces luego buscamos una convocatoria que efectivamente nos pueda... em, bueno, coincidir con las prioridades, objetivos y que financie las actividades que yo quiero financiar, ¿vale? Porque a lo mejor tú quieres financiar una serie de actividades que pueden tener encaje con el tema global de la convocatoria, pero luego o sea, es muy importante leer muy bien la convocatoria, que es el punto número 2, para saber si encaja, porque a lo mejor las actividades que tú quieres financiar no entran, ¿vale? En las convocatorias siempre te detallan qué tipo de actividades financian y entonces tú, si ves que no encaja, pues tienes que excluir esta convocatoria, ¿vale? Pero básicamente ya se encontrado una convocatoria que efectivamente tal, te descargas el documento de la convocatoria que está en el Funding and Tenders Portal, que es el portal que hemos comentado anteriormente. También estos documentos están por ejemplo, los documentos del Erasmus, del CERF, también están en las páginas de las entidades que lo gestionan. Entonces, cuando ya tenemos este documento descargado, es importantísimo leérselo súper bien, prestar mucha atención y para analizar este encaje de tu proyecto y de elegibilidad de mi entidad. ¿Qué significa esto? No todas las entidades son elegibles en todas las convocatorias, ¿vale? Hay convocatorias que van destinadas a ONGs, que van destinadas a administración pública, a ministerios, a X, ¿vale? A redes europeas, ¿vale? Hay que entender bien primero si encajo yo como entidad y luego pues si encaja el proyecto. Una vez ya decimos, vale, ok, sí, encaja, proyecto, actividades, encajo yo, vale, encaja todo, perfecto. Entonces elaboramos una nota conceptual, ¿vale? Concept Note, CN, veréis mucho por ahí, que es el primer documento que si tú estás escribiendo un proyecto te van a pedir los partners para saber si quieren o no formar parte de tu proyecto, básicamente. Es un resumen, ¿vale? De tu proyecto. Aquí veremos objetivos, consorcio, actividades, ¿vale? Los puntos centrales del proyecto para, pum, tener una estructura. A partir de aquí ya tendremos que hacer una búsqueda. Estamos hablando desde la perspectiva de una entidad que forma, que escribe su proyecto, que forma su consorcio, ¿vale? Luego también puede ser que todo esto lo haga otra entidad y os inviten a vosotras a formar parte, ¿vale? Del proyecto. Esto es obviamente el proceso de cero. Creas un consorcio, ¿vale? Esto obviamente hay una serie de herramientas y plataformas para buscar socios. Si tienes contactos ya propios, mucho mejor porque ya los tienes identificados y ya confías en estas entidades, pero si no, las convocatorias, o sea, cada convocatoria muchas veces tienen plataformas propias para hacer búsqueda de partners o si no, dentro del Funding and Tenders Portal también hay un apartado para buscar socios o si no, las agencias regionales, o sea, hay un abanico de posibilidades para buscar socias, ¿vale? Para estos consorcios. Esta búsqueda de consorcio va muchas veces paralela a la redacción de la propuesta, ¿vale? No es una y después la otra, porque son propuestas, imaginaos, para hacer todo esto y hacerlo con tiempo y hacerlo bien, un mínimo de 3 meses, ¿vale? Obviamente conforme vayáis cogiendo más experiencia y más tablas, se puede hacer más rápido, ¿vale? Pero si es la primera vez que lo hacéis, 3 meses y 3, 4 meses tranquilamente. ¿Vale? Luego reacción dependiendo de la convocatoria. Hay convocatorias mucho más pequeñas, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, redacción de la propuesta, ¿vale? Ya entraríamos, pues sí, ahí descargar la plantilla, ¿no? Dentro de la convocatoria, empezar a escribir, hacer una vez, mientras hacemos esto también vamos, se me va el PowerPoint, ¿eh? Vamos recopilando la información de los socios que se llama Partner Info, ¿vale? Nos pedirán una serie de información administrativa de las entidades y por lo tanto esto lo tendremos que ir recogiendo. También tendremos que diseñar el presupuesto que se tiene que subir a la plataforma y hacer una revisión, maquetación y entrega de la propuesta. Bueno, de nuevo, esto es un resumen, ¿eh? Con esto podríamos estar horas, pero
Como nos acercamos ya a nuestra hora, simplemente esto ya lo hemos comentado antes, así que no entraré mucho aquí. Ya hemos comentado qué es un consorcio europeo, que hemos dicho que era este conjunto de entidades que formarán parte del proyecto y que tendrán parte del presupuesto para ejecutar las actividades. ¿Cómo encontrar socios internacionales? Bueno, os recomiendo que cotilléis estas páginas de aquí. Por poner un ejemplo, nosotros pusimos el ejemplo de la red de Social Economy Europe, porque para aquellas entidades que están en economía social, como comentaba antes, pues te puedes meter en la plataforma del Funding and Tenders, bueno, puedes ir a eventos, puedes hablar con agencias, ir a misiones en otros países para conocer a gente, bueno, un sinfín de oportunidades. Y aquí tenemos simplemente un ejemplo de una concept note para que veáis un poco cómo se materializa esto que acabo de decir, ¿vale? Esta está vacía, obviamente. Como veréis, título del proyecto, convocatoria, plazo de solicitud, duración del proyecto, dónde presentar la solicitud, es decir, en una plataforma, en una entidad X, descripción, objetivos, necesidades que cubre el proyecto, grupo objetivo, ¿vale? Target group, tipo de actividades, presupuesto aproximado y tipo de consorcio. Estos son como los elementos centrales que queremos delimitar antes de empezar a escribir un proyecto. Y luego, por último, simplemente mencionar muy brevemente que el presupuesto europeo, de nuevo, este es otro mundo, pero que hay dos grandes corrientes dentro de los presupuestos europeos. El presupuesto tradicional, digamos, que es un presupuesto que se utilizaba antes, sobre todo, todavía se utilizan algunas convocatorias, pero ahora hay una clara tendencia a tirar hacia el lump sum, ¿vale? El presupuesto a tanto alzado, que se llama en español. Esto es simplemente que sepáis que el presupuesto europeo tiene unas plantillas muy específicas que te las descargas en el propio portal de cada convocatoria. Entonces nosotras siempre recomendamos que hagáis una plantilla propia de presupuesto, ¿vale? Y luego esta plantilla, una vez ya sea compartida con las socias y aprobada por las socias, entonces se traslade, se traduzca a esta otra plantilla europea. Porque son plantillas que la primera vez que las ves pueden intimidar un poco, son plantillas que son muy grandes, que están encriptadas, que tienen instrucciones que tienes que ir siguiendo, ¿no? Primero haces esto, luego esto, luego esto. Una vez has hecho muchas, ya le pierdes el miedo porque ya ves que es fácil hacerlo, pero la primera vez puede intimidar un poco. Entonces, os recomiendo que si os presentáis, que os familiaricéis cuanto antes con estas plantillas. Y ya está, simplemente seguimiento y justificación, esto ya es un tema aparte, pero simplemente nosotras siempre decimos esto, la mejor justificación es una buena implementación. Intentar ceñirnos a lo que hemos dicho en la propuesta, guiándonos por las coordinadoras y cumpliendo con todos los términos. Y, y bueno, confiar mucho por eso. De aquí la gran importancia de que la coordinadora del consorcio sepa gestionar y entienda bien cómo funcionan estos proyectos para que pueda guiaros al resto de entidades en este proceso. Así que bueno, ya está. Eso sería todo. Es un buen momento para hacer preguntas, ya sea por el chat o si queréis hablar. Tenemos aquí 8 minutitos. Gracias, Ainhoa. No hay ninguna pregunta por el chat de momento. No sé si alguien se anima a levantar la mano. Yo, yo tengo una pregunta que es sobre dónde nos podemos inscribir para poder estar en la lista de socios potenciales. No hay como tal una lista de socios europeos. Ya me gustaría, a mí me encantaría, yo ya estaría registrada en esta lista. No existe, ojalá existiera. Va por convocatorias muy concretas y también va por el Funding and Tenders Portal. Es decir, en cada convocatoria, y no todas las convocatorias lo tienen, ¿vale? Pero sí que hay convocatorias que tienen, que lanzan Search for Partners, que se llaman, que son búsquedas de partners en las cuales tú te puedes escribir manualmente tu entidad y dices, mira, yo soy tal entidad, yo ofrezco, yo puedo hacer, yo qué sé, actividades de comunicación y visibilización, yo puedo hacer pilotos de tal, yo me dedico a tal y cual, ¿vale? Entonces tú pones lo que ofreces y qué rol estarías dispuesta a asumir. Pues mira, yo estaría dispuesta a ser coordinadora o yo estaría dispuesta a ser socia o yo estaría solamente asociada, ¿vale? Entonces eso depende de cada convocatoria y está en la propia página de la convocatoria muchas veces. Y luego de nuevo el Funding and Tenders Portal y muchas otras páginas, ¿eh? Yo me centro en esta porque pues, es la más famosa, pero em, en Funding and Tenders Portal hay un apartado que también se llama Search for Partners o algo así, donde tú te registras, te tienes que crear una cuenta en el Funding and Tenders Portal, que es gratis y muy sencillo.
Y ahí registras tu entidad y puedes ir mirando qué proyectos están, ¿no? Están buscando, porque ahí también buscan proyectos. O sea, alguien dice, vale, yo tengo un proyecto, busco socios. Entonces, ostras, es muy interesante, pues vas allí y ofreces una reunión directamente de, ostras, mira, creemos que podemos encajar, ¿te parece si hacemos una reunión de media hora y vemos compatibilidad, tal? Y entonces es muy importante ser proactiva en esto porque hay mucha gente que busca socios, vaya. Entonces es una buena herramienta. No hay como... Yo, para enlazar y antes de pasarle la palabra a Mónica y Ana, suelo comentar, ¿no? Como ejemplo que Tejiendo Derechos, el programa, el proyecto en el que se enmarca esta actividad, es justamente un proyecto, ¿no? Que tiene esta lógica, ¿no? De financiación en cascada. Es un proyecto que Oxfam Intermón como entidad presentó en el programa justamente que ahora nos presentarán Mónica y Ana, ¿no? En este programa de Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, este CERP, y con la idea de contribuir a empoderar la sociedad civil organizada, ¿no? Y que tiene esta parte de convocatorias a través de las cuales Oxfam lo que hacen es canalizar estos fondos de la UE para que lleguen a entidades más pequeñas de base que de otra forma no podrían tener acceso, ¿no? a estos fondos europeos y a la vez pues de esta rama, otra rama de más de generar red, de aprendizaje colectivo y fortalecernos desde este otro lado también, ¿no? Pero justo es un ejemplo, ¿no? A través del cual pues, más de 80 entidades que operan en el Estado español han podido acceder a fondos a través de estas convocatorias que se han podido organizar en el marco de este proyecto, ¿no? Que sería un ejemplo bueno, creo, para visualizar lo que nos contaba Ainhoa de esta opción de acceder a fondos europeos a través de los programas estos que ofrecen fondo en cascada. Entonces ya está, yo nada más paso la palabra a Mónica y Ana que nos cuenten un poquito más sobre el Fondo Europeo de Ciudadanía, el programa CERP, que creo que nos va a dar muchas pistas a las entidades que trabajamos en este campo de defensa y promoción de derechos en el Estado español para poder acceder y movernos en este campo de oportunidades de fondos de la UE. Adelante, Mónica y Ana. Gracias, muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todo el equipo del proyecto Tejiendo Derechos por habernos invitado a participar en esta jornada de hoy. Nosotras hemos preparado una presentación en la que lo hemos dividido como en 3 bloques. Primero os vamos a explicar qué hacemos como punto nacional de contacto del programa CERP, cuáles son nuestras funciones y en qué os podemos ayudar. Después os vamos a explicar brevemente las convocatorias que están abiertas en estos momentos de CERP o alguna que no está abierta pero pensamos que también os puede interesar y vamos a ver un poco los requisitos, qué entidades se pueden presentar, las prioridades, el tipo de actividades. Os dejamos mucha información en la presentación y después también queremos dedicar una parte a enseñaros los criterios de evaluación, es decir, qué os va a evaluar la Comisión Europea, con lo que eso os va a ayudar, ¿no?, a centraros, ¿no?, en unos aspectos concretos de vuestros proyectos para que esos aspectos pues, estén muy bien cohesionados, redactados, pensados, medidos y de esa forma pues la propuesta va a ir más bien encaminada, ¿no?, con lo que espera la comisión de todos estos proyectos. Y después además también en la presentación que la vais a tener os dejamos enlaces, recursos, grabaciones de otros webinarios que organizamos aquí en la oficina para que ya tranquilamente pues podáis pues ver toda esa información, ya pinchar en los enlaces y ver pues bien todos los recursos que os podemos aportar. Pues esa es un poco la idea de nuestra presentación. Voy a empezar a compartir pantalla. Vale, entiendo que veis bien mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, sí. Genial. Pues bueno, os explicamos un poco dónde estamos y qué somos. El Punto Europeo de Ciudadanía somos pues eso, el punto nacional de contacto del programa CERP, donde gestionamos este programa y estamos alojadas en el Ministerio de Cultura, concretamente en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que depende a su vez de la Dirección General de Derechos Culturales, ¿no?, solo para que nos ubiquéis. ¿Cuáles son nuestras funciones como punto nacional de contacto? Voy a destacar 2 de estas funciones, porque son las más importantes, ¿no?, y las que os pueden pues, afectar a todas vosotras. En primer lugar, lo que hacemos es organizar
jornadas informativas a medida que la Comisión Europea pues, va abriendo esas convocatorias. Nosotras aquí en la oficina organizamos un webinar y os explicamos con todo detalle pues, en qué consiste esa convocatoria y cómo podéis participar. Y otra función muy importante que también hacemos y que esta también pues, os puede interesar es que ofrecemos un servicio totalmente gratuito de consultoría y asesoramiento a todas aquellas organizaciones españolas que quieran presentar sus proyectos o que tengan cualquier duda acerca del programa CERF. Entonces, eso quiere decir que nos podéis contactar libremente cuando queráis y para lo que necesitéis, tanto por correo electrónico como por teléfono, y también podemos organizar videollamadas o podéis pasar por el ministerio, pues si os viene bien nos pedís y también os podemos recibir aquí. Al final de la presentación tenéis nuestros datos de contacto, pero queremos resaltar pues esa función, ¿no? Que estamos aquí para ayudaros en cualquier aspecto, duda, consulta, o ya después en la revisión de proyectos, cuando ya tenéis un borrador del proyecto que ya queréis presentar, pues si nos lo mandáis con un poquitín de tiempo también antes de que cierren las convocatorias, y así nos podemos organizar bien el tiempo, también la revisamos y os damos consejos, bueno, en base a nuestra experiencia, ¿no? Que hemos visto pues convocatorias y proyectos. Pues esas son las dos funciones más importantes que tenemos como oficina y que os queríamos transmitir. Como ya hemos visto antes, ¿no? En la presentación anterior, el programa CERF es este programa de la Comisión Europea para promover y proteger los derechos fundamentales que están recogidos en esta Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este programa y estas propuestas, ¿no? Se publican y tienen razón de ser, ¿no? Pues para fomentar una participación más democrática y más cívica entre la ciudadanía, para conseguir unas sociedades más abiertas, democráticas, igualitarias, inclusivas, etc. Esa es la filosofía, ¿no? Los objetivos básicos del programa CERF. Y este programa está dirigido a organizaciones de la sociedad civil, es decir, a organizaciones como muchas de vosotras, ¿no? Del tercer sector, a autoridades públicas también, que pueden ser a nivel local, regional o nacional, también a entidades privadas y a organizaciones internacionales. Y como comentábamos antes también, estamos en este septenio de 2021 a 2027 y este es el presupuesto para el septenio, que son estos 1.550 millones de euros que se dividen en distintas convocatorias. Bien, el programa CERF se estructura en 4 capítulos de financiación y dentro de estos 4 capítulos se van publicando convocatorias. Este año se van a publicar 10 convocatorias, ya digo, enmarcadas, ¿no? En cada uno de estos grandes capítulos. El primero es el capítulo de Valores de la Unión. El segundo capítulo es el de igualdad de derechos, igualdad de género, y van publicándose una serie de convocatorias. El tercero es para promover el compromiso y la participación de la ciudadanía. Y el cuarto capítulo, que es una única convocatoria, es el capítulo DAFNE, que es para prevenir y combatir la violencia de género y violencia contra la infancia. Pues bien, pueden participar en este programa a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y estos otros estados que veis aquí, que no forman parte de la Unión Europea, pero que son de la vecindad, pues también podéis colaborar con ellos, ¿no? Como comentábamos antes, ¿no? Para o bien tener un socio internacional, que en la mayoría de convocatorias se requiere ese partenariado europeo, y si no tenéis un partenariado europeo, como nos comentaba Ainhoa, ¿no? Darle pues esa visión transnacional a vuestra propuesta, pero que sepáis que podéis colaborar con todos estos países. Pues bien, aquí veis las actividades que podéis preparar para vuestras propuestas, que como veis son muy amplias y muy diversas y van a depender de qué objetivos queréis perseguir pues con esa propuesta, con ese proyecto. Pero como veis, es muy amplio y admite muchísimas actividades, como por ejemplo actividades de capacitación y formación, que pueden ser presenciales o online, actividades de concienciación, de comunicación, campañas en las redes sociales, crear redes, coaliciones, ¿no? Para trabajar en un mismo sentido, actividades de investigación, de recogida de datos, de educación no formal, elaborar planes de acción que pueden ser a distintos niveles, actividades de intercambio de buenas prácticas, debates, aprendizaje mutuo, desarrollo de herramientas
para luchar, ¿no?, contra una problemática. Por ejemplo, elaborar publicaciones, hacer actividades que tengan incidencia después política a nivel europeo, difundir esos resultados. Como veis, son amplísimas y va a depender de lo que queráis conseguir con esa propuesta. Bien, os enseño aquí las convocatorias de 2025. Como veis, hay bastantes que están abiertas y os vamos a explicar algunos detalles de esas convocatorias y algunas que se están retrasando. Por ejemplo, se está retrasando bastante la convocatoria Equal, que es para promover la igualdad, la convocatoria de igualdad. Se tenía que publicar ya en enero y de momento no se ha publicado, pero sí se va a publicar. No sabemos cuándo, no tenemos una fecha, pero se va a publicar. Entonces aquí tenéis las convocatorias de este año y ahora os vamos a dar algún detalle sobre esas convocatorias, las que pensamos que os pueden interesar más. La primera que os enseñamos es la convocatoria Child sobre los derechos de la infancia y participación infantil, que como veis es desde el capítulo 2 que decíamos de igualdad. Os dejamos en la presentación siempre la misma estructura. ¿Cuándo se va a cerrar? Está en concreto el 29 de abril, el presupuesto para este año, para esta convocatoria y los enlaces. El enlace al portal que nos acaba de enseñar a Ainhoa y el enlace a la convocatoria, al texto de la convocatoria, para que siempre lo tengáis a mano. Pues bien, las convocatorias, la mayoría de ellas se dividen en prioridades y los proyectos se tienen que enfocar en una de esas prioridades, ver dónde encaja mejor y escoger. Hay algunas convocatorias en las que no se tiene que escoger porque las prioridades son generales, que son algunas del capítulo 3, pero en otras sí, como por ejemplo esta de Child, de derechos de la infancia. Esta, por ejemplo, tiene 3 prioridades este año. La primera es nueva, que es todo el tema de los derechos de la infancia relacionados con la era digital, ¿no? Pues cómo evitar, ¿no?, todos esos riesgos, ¿no?, a los que se enfrentan, ¿no?, los niños y niñas y los adolescentes, pues con todas las herramientas tecnológicas, ¿no? Y cómo también, pues capacitar a los propios creadores de esta tecnología, ¿no?, para que tengan en cuenta también, pues a la infancia y la juventud. Es importante tener en cuenta en esta convocatoria que cuando hablamos de infancia y juventud nos referimos a niños y niñas y jóvenes hasta 18 años, con los que pues, podéis trabajar. Y tiene esta convocatoria 2 prioridades más. Una es sobre el compromiso y participación de la infancia y la juventud, y la otra, cómo integrar la perspectiva de los derechos de la infancia y la juventud en las actuaciones nacionales y locales. Veréis que muchas convocatorias están así, divididas por prioridad, y cada prioridad tiene un presupuesto asignado, que después puede variar un poco en función de las propuestas que se hayan presentado y el número de proyectos, ¿no?, que se vayan a financiar. Puede ajustarse, digamos, este presupuesto. Os dejamos también para cada convocatoria qué asociaciones, entidades pueden coordinar, cuáles pueden presentarse como socias y el tipo de colaboración que se requiere. Por ejemplo, para esta convocatoria pueden coordinar entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, con lo que vuestras organizaciones, ¿no?, se podrían presentar. En una de esas prioridades, la 3, se debe incluir a una autoridad pública en el consorcio para que ese proyecto y esas propuestas tengan más recorrido en el tiempo y se puedan aplicar para elaborar políticas públicas, y también las organizaciones internacionales. Y como veis, como socias, cualquier tipo de entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro. En este caso, los proyectos pueden ser solamente estatales, solamente españoles o bien transnacionales, pero sí se requiere un mínimo de 2 socios, y es lo que ya os hemos comentado, que si el proyecto es únicamente estatal, se tiene que pensar cómo se podría escalar, trasladar, aplicar en otro país o en otro contexto europeo, ¿de acuerdo? Eso siempre lo tenéis que tener presente. Y la duración en este caso es de entre 1 año y 2 años. Muchas veces cuando nos preguntan, siempre tendemos a aconsejar que se vaya, digamos, ¿no?, al máximo de duración, puesto que así el proyecto pues, puede tener más impacto, más alcance y se pueden hacer más actividades. Siempre en las convocatorias
os marca un mínimo o un máximo de subvención. En este caso nos marca este mínimo de 200.000 euros. Y lo que decíamos del presupuesto es en este tipo de presupuesto que hemos visto antes brevemente, que es este lump sum a tanto alzado, en el que sí que se redacta el presupuesto detallado, pero después la justificación es en base a las actividades realizadas. No es una justificación financiera de facturas y recibos, sino que es dar pruebas, ¿no? Y demostrar y enseñar a la comisión cómo habéis realizado esas actividades. En este caso, hay un porcentaje de cofinanciación que sería de un 10%, ¿de acuerdo? Y os dejamos para cada convocatoria un ejemplo. Hemos escogido ejemplos que tengan página web o que tengan muchos recursos para que podáis ver qué se está haciendo concretamente, ¿no? En ese proyecto. Este pues, es un proyecto de Child y como veis aquí es la puesta en marcha de plataformas de participación infantil para pues, que los niños y niñas pues, sean más activos en la toma de decisiones. Tienen muchos recursos, tienen página web y entonces, bueno, para que podáis ver un ejemplo, que eso siempre recomendamos que veáis ejemplos en la plataforma de resultados, que también os dejamos el enlace, ¿no? Porque así se ve lo que se hace, ¿no? Como todo este proyecto más teórico aterriza, ¿no? En actividades, resultados, etcétera. Otra convocatoria que está, solamente la vamos a comentar porque es esta que os digo que va llevando mucho retraso, con lo que no tenemos la convocatoria en sí. Sí tenemos el plan de trabajo de 2025 en el que se ven las prioridades y algún detalle más, pero estamos esperando a la convocatoria. Pero como es muy conocida y pues interesa mucho, pues os la queríamos enseñar para que tengáis los enlaces a la convocatoria anterior. En esta convocatoria se divide en 4 prioridades, que son las que tenéis aquí. Eso sí lo sabemos, van a ser estas. No tenemos los detalles, ¿de acuerdo? Veis que hay una más amplia para luchar contra cualquier tipo de intolerancia. Otra prioridad más específica relacionada con esta temática, pero en el mundo laboral. Después otra tercera prioridad también más específica, ¿no? Sobre la discriminación de un colectivo concreto y una convocatoria más técnica que está restringida a autoridades públicas porque se trata eso de trabajar todo este tema de la discriminación, pero para que después tenga un recorrido, ¿no? En la elaboración de políticas públicas, ¿de acuerdo? Pues bien, pueden participar entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y se recomienda siempre en muchas convocatorias que el consorcio esté integrado también por una autoridad pública justamente para eso, ¿no? Para que las propuestas puedan tener mayor sostenibilidad y recorrido en el tiempo. Y no podemos daros muchos más detalles porque no tenemos todavía la convocatoria, pero sí os dejamos un ejemplo. En este caso, este proyecto es para potenciar, en este caso, en el papel de las mujeres gitanas y utilizar un enfoque intersectorial y ascendente, ¿de acuerdo? También están realizando muchas actividades de formación, campañas de sensibilización y actividades que tengan una incidencia política, ¿no? Trabajando con autoridades públicas. Bien, la siguiente que os vamos a explicar ya es del capítulo 3, de este capítulo de compromiso y participación de la ciudadanía, que es la de redes de ciudades, que esta cierra la semana que viene, pero suele publicarse cada año, con lo que así tenéis la información. Y como veis en esta convocatoria no se tiene que escoger una prioridad, sino que las prioridades pues, son muy amplias, ¿no? Y el proyecto debe versar, ¿no? sobre estas iniciativas, ¿no? La idea principal de estas convocatorias, de este capítulo, es aumentar, fomentar el compromiso y la participación ciudadana en la vida democrática de la Unión Europea, con lo que todo lo que sea reforzar esta dimensión europea, los procesos democráticos en la toma de decisiones, luchar también contra el populismo, la desinformación, las fake news, los bulos en Internet también tendría cabida y todo el tema del intercambio de buenas prácticas, también incluir el papel de las minorías, ¿no? En el proceso de creación y transformación de la Unión Europea y luchar pues, contra también la violencia, la intolerancia. Como veis, son muy amplias aquí las temáticas que podéis trabajar. En este caso, como se trata de redes de ciudades, ¿no? Son convocatorias más dirigidas a ciudades o a municipios, pero también pueden participar organizaciones que estén representando a una autoridad local. Y para eso se necesita una carta de apoyo
Y tenemos ejemplos de cartas de apoyo, es un documento muy sencillo en el que ese municipio o esa autoridad local, ¿no? Pues os como autoriza, ¿no? Para que le representéis en esta convocatoria. La de redes se requiere un mínimo de 4 socios de 4 países y las actividades se deben realizar en 2 países. También tiene una duración flexible. En este caso, la subvención mínima son de 100.000 euros. Y en este caso, la financiación es incluso más sencilla que la otra que os he comentado brevemente, porque en este caso se trata de una tabla de Excel en la que introducimos el número de participantes directos que van a participar en los eventos, en las actividades, porque se trata de hacer actividades con la ciudadanía, ¿no? Y el número de países involucrados y ya nos da una cantidad, que es lo que nos va a financiar la Comisión Europea. Entonces es un poco distinto del típico presupuesto en el que desglosamos los costes de viajes, de facturas, de desplazamientos, etc. Y os dejamos también este ejemplo de redes de ciudades en el que pues trabajan, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Y la sostenibilidad y participan diversos, como veis aquí, socios españoles para aumentar la participación justamente de las mujeres, ¿no? En la creación de políticas que sean más sostenibles y más pues alineadas, ¿no? Con estas prioridades de la Comisión Europea de todo el tema medioambiental. La siguiente es la de compromiso y participación de la ciudadanía. Esta cierra el 29 de abril y esta se caracteriza por tener mucho presupuesto. Como veis, son 33 millones de euros, con lo que es muy atractiva. Aquí sí se tiene que escoger una prioridad. Como veis aquí, la primera es más este intercambio y encuentros con la ciudadanía para hablar sobre el futuro, qué futuro queremos, y para la Unión Europea, con estos retos, ¿no? políticos con los que nos estamos enfrentando. Esa sería una prioridad. La segunda es sobre cómo combatir, ¿no? todo el tema de la desinformación, la manipulación en la información y cómo eso interfiere, ¿no? en el debate democrático. Y la tercera es más amplia, es para promover la participación democrática activa, ¿no? en esta ciudadanía y en estas sociedades pues, más participativas, inclusivas, etcétera. En este caso se especifica que los coordinadores deben ser entidades privadas, organizaciones pues, del tercer sector sin ánimo de lucro, o bien universidades públicas, en este caso. Y como socias sí pueden participar más entidades sin ánimo de lucro, públicas o privadas, y también las organizaciones internacionales. Para esta convocatoria se requiere también ese consorcio internacional de 2 entidades de 2 países distintos y tenéis también la subvención que se puede solicitar y se organiza también con estos paquetes de trabajo que os comentaba, que son actividades, ¿no? activas, participativas con la ciudadanía. Os dejamos otro proyecto. Este es para mejorar la cooperación de las niñas de origen migrante en las políticas de la mujer en este organismo consultivo europeo, ¿de acuerdo? Y aquí si pincháis en el proyecto vais a tener más información y vais a ver cómo se materializa pues esta convocatoria con un ejemplo. Y otra convocatoria que también es interesante y está también llevando retraso es la de Memoria Histórica Europea para trabajar pues justamente temas, ¿no? de memoria histórica. Las prioridades para esta convocatoria van a ser 3, esto sí ya lo sabemos, una más relacionada con la transición democrática, ¿no? y pues bueno, la democracia, los derechos fundamentales y cómo pues trasladar, ¿no? toda esta historia, ¿no? de la construcción de la Unión Europea a las generaciones más jóvenes que quizá pues no tienen todo ese conocimiento. Otra convocatoria más específica para tratar temas sobre el recuerdo del Holocausto, genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, justamente para reforzar, ¿no? esa idea, ¿no? democrática de la Unión Europea y de Europa. Y otra prioridad más concreta también sobre migración, descolonización y sociedades europeas multiculturales. Para esta convocatoria pues, se pueden presentar entidades públicas o privadas de los Estados miembros, ¿no? de la Unión Europea y como veis aquí especifica un poco más qué tipo de organización, ¿no? puesto que son temas de memoria histórica, pues se fomenta que participen museos, centros de archivos, asociaciones de supervivientes, asociaciones pues, que trabajan ¿no? con todas pues esto, ¿no? estas personas que sufrieron pues, de estas situaciones ¿no? históricas, instituciones educativas y formativas, etcétera. Pero vamos a ver más detalles en cuanto se publique la convocatoria. Y de nuevo también por paquetes de trabajo, que son eventos participativos
con la ciudadanía. Os dejamos este otro ejemplo que trabaja pues, bueno, acerca del Holocausto y son diálogos, ¿no?, con países, ¿no?, que tienen, pues, han tenido, ¿no?, este pasado común, pero tienen tal vez relatos opuestos y comparten un mismo legado, pues bueno, cómo promover pues, ese enfoque comparativo y cómo abordar, ¿no?, de una forma pues, bueno, democrática y participativa pues, todo este pasado, ¿no?, de la Unión Europea. Aquí tenéis pues, un ejemplo. La otra convocatoria es la del capítulo 4, que os decía de Dafne. Esta sí está abierta hasta mayo y es para combatir y prevenir la violencia de género y la violencia contra la infancia. En esta convocatoria hay una prioridad, que es eso que hemos hablado ya de la financiación en cascada, ¿no? Entonces, esta primera prioridad es para que organizaciones, ¿no?, que se van a llamar organizaciones intermedias, ¿no?, se presenten a la convocatoria, reciban esa financiación, pero después estas organizaciones intermedias van a tener que abrir convocatorias, ¿no?, más pequeñitas para que las organizaciones pues, más pequeñas que están trabajando, ¿no?, y están haciendo pues, muchísimo trabajo, ¿no?, ya local o regional, digamos, ¿no?, en el terreno, pues tengan capacidad de conseguir esta financiación, que si no fuese a través de esta financiación, ¿no?, convocatorias más pequeñas en cascada, pues les sería muy más difícil conseguir pues, lograr que fuesen seleccionadas para una convocatoria así más grande. Entonces, las áreas de esta primera prioridad son combatir la violencia doméstica y la violencia sexual, la ciberviolencia de género y también prácticas nocivas, que aquí tenéis algunos ejemplos. Y para esta prioridad se dedican 10 millones de euros. Este es el esquema de cómo funciona esta financiación en cascada. La comisión publica la convocatoria. Estas organizaciones intermedias que tienen pues, más fuerza, digamos, ¿no?, para después desarrollar estas propuestas, ¿no?, reciben la financiación y a su vez las organizaciones intermedias van publicando convocatorias para que las organizaciones más pequeñas de la sociedad civil, que como veis aquí van a ser muchas, puedan optar a esta financiación. Esto ya va a ser en 2026, pero ya para que lo tengáis también en el radar, ¿no?, que esto va a suceder y desde el Punto Europeo de Ciudadanía le vamos a dar difusión en nuestras páginas web y redes, etcétera. Y después tenéis las otras 3 prioridades, ¿de acuerdo? Una prioridad para la protección a las víctimas, otra prioridad para la prevención y la última prioridad, que es para la protección de la infancia, que esas ya sí que son tipo proyecto tradicional. En este caso también os dejamos, ¿no?, quienes pueden coordinar. Es muy parecido, entidades públicas, privadas sin ánimo de lucro y como socios cualquier tipo de organización con o sin ánimo de lucro. En una prioridad que es la de la infancia se requiere incluir a una autoridad pública, ¿de acuerdo? Y en este caso se pueden presentar una organización o más para esta primera prioridad de financiación en cascada y para el resto dos o más organizaciones. Y el presupuesto va variando en función de las prioridades, porque la primera es más amplia, con lo que tiene más financiación. Y os dejamos un ejemplo. En este caso es el proyecto No da igual, que es para luchar pues, contra la violencia de género, las desigualdades, concienciar sobre los estereotipos, los roles de género y sobre todo pues, también se trabaja con jóvenes, incorporar pues eso, ¿no?, todo el tema de la igualdad de género entre los jóvenes y entre sus compañeros. Este es un proyecto pues, que es solamente nacional, pero que ha tenido mucho éxito. Y aquí os dejamos algunas de estas oportunidades de financiación en cascada. Algunas están cerradas, pero se van a abrir para que lo tengáis en el radar y estéis atentas, ¿no?, a cuando se abran las convocatorias más pequeñitas para la financiación en cascada. Y ahora Ana nos va a comentar los criterios de evaluación. Sí, ahora quería pasar a hablar un poco de qué es lo que va a mirar el personal evaluador si presentáis una propuesta, puesto que eso os puede ayudar mucho a la hora de redactarla, saber qué es exactamente en lo que ellos se van a fijar y cuáles son las fortalezas y las debilidades en las que suelen señalar con más frecuencia. Lo primero, aunque ya lo ha dicho Mónica, sí que quiero subrayar que una de las funciones que nosotros hacemos es precisamente recibir las notas conceptuales que nos ha explicado también Ainhoa y orientaros sobre
en qué convocatoria y dentro de qué prioridad específicamente puede encajar, y también si tenéis ya un borrador más elaborado, incluso con la propia plantilla que descargáis del portal y demás, nosotros también lo leemos y os podemos hacer comentarios y sugerencias, que en realidad son de eso, simplemente sugerencias, puesto que nosotros en las propuestas se evalúan en Bruselas y nosotras no tenemos ahí voz ni voto, pero bueno, os podemos dar nuestro punto de vista. En esta diapositiva veis un poco los pasos a la hora de evaluar una propuesta. En primer lugar, lo que van a hacer es simplemente comprobar pues, que cumplís con los requisitos, ¿no? Eso, sois una entidad elegible, que no hay ningún defecto de forma, que están todos los anexos y demás. Y una vez pasamos ese primer filtro, ya se pasa a examinar con más detenimiento el contenido propiamente, cuál es vuestra idea y cómo la vais a llevar a cabo. Eso se hace mediante personal de la propia Comisión Europea y luego un pequeño comité de 2 o 3 expertos externos para cada convocatoria, que además van cambiando año a año. Por eso lo que comentaba también Ainhoa de volver a presentar una propuesta no os tiene que desanimar, porque las personas que la van a revisar son distintas. No tienen por qué otorgarle la misma puntuación. Una vez hecha la valoración de todas las propuestas, lo que hacen es elaborar una lista por nota y en función del presupuesto disponible, pues se asignan una serie de proyectos seleccionados que son invitados a posteriormente firmar un acuerdo de subvención. Si obtenéis un mínimo de 70 puntos sobre 100, vais a entrar además en una lista de reserva, porque si alguno de los proyectos, por el motivo que sea, no llega a firmar ese acuerdo de subvención, os pueden llamar y podéis entrar también a optar a financiación, ¿vale? Y ahí en la parte derecha de la imagen veis cuáles son los 3 criterios que van a evaluar: relevancia, calidad e impacto. Y luego, además, de manera transversal, van a comprobar pues, vuestra adherencia a los valores y principios de la Unión Europea y a cuestiones éticas. El ejemplo que siempre solemos poner es, pues, por ejemplo, aunque no se evalúa como tal en ninguno de los criterios, si a la comisión ve algo en vuestro proyecto que le chirría o demás, os puede buscar por internet, ver las publicaciones que habéis hecho en redes sociales para intentar detectar, yo que sé, cualquier mensaje discriminatorio o lo que sea, que puede hacer que ellos pues, no seleccionen la propuesta, ¿de acuerdo? Vale, pasando a hablar del primer criterio, el de relevancia, este se puntúa con 40 puntos sobre 100 y tenéis que obtener un mínimo de 25 para que vuestro proyecto sea seleccionado. Aquí os hemos dejado una serie de preguntas que conviene que os hagáis una vez hayáis redactado la propuesta, para comprobar que efectivamente cubrís un poco todos los campos que se piden. Voy a hablar un poco más detenidamente de algunas de ellas. En este criterio de relevancia, lo que van a tener en cuenta sobre todo es que os alineéis al contenido de la convocatoria, que vuestra idea, vuestra propuesta verdaderamente se ajuste a los objetivos generales y a las prioridades específicas que aparecen en las bases de cada una de las convocatorias. Esto es importante, sobre todo cuando, como ha dicho Mónica, hay algunas convocatorias que tenéis que elegir una prioridad en concreto. Entonces es importante que evitar solapamientos y tener muy claro hacia dónde nos queremos dirigir. Bueno, la presentación tiene mucho texto, vais a ver varias diapositivas como esta de tablas así en color azul. Estos son frases que hemos extraído de cartas de evaluación reales. Como ha comentado Ainhoa, si vosotros presentáis una propuesta, la comisión siempre os va a devolver una carta de evaluación, donde va a señalar en cada uno de estos apartados cuáles son vuestras fortalezas y debilidades. Entonces os dejamos simplemente este material un poco como referencia o apoyo para que veáis el tipo de comentarios que hacen, y eso también os puede ayudar a la hora de redactar y avanzar con la propuesta. Vale, otra de las cosas que van a tener en cuenta en relevancia, aparte de que nos ajustemos muy bien a las prioridades específicas, es que tengamos muy claro cuáles son las necesidades y las problemáticas que queremos abordar. Esto es un error relativamente frecuente en los proyectos que a veces nos envían, y es que una de las primeras actividades es: voy a examinar cuál es el problema o la necesidad que quiero trabajar. Y no, esto es muy importante que lo tengáis claro ya como punto de partida, puesto que se busca que los proyectos tengan siempre un impacto real y lo más directo posible. Entonces tenéis que desglosar muy bien esas necesidades, también hablando de si tenéis un consorcio
transnacional de varios países, tener en cuenta de abordar las necesidades en cada uno de esos territorios, no solamente en el área de trabajo del coordinador, por ejemplo. Y luego también hay que dejar también muy claro cuál es nuestro grupo destinatario y hablar de pues el rango de edad, el perfil socioeconómico, perspectiva de género, origen étnico, cualquier criterio que podáis incluir para que quede acotado lo más posible. Porque también esto es como otro de los errores frecuentes, el que haya proyectos que digan, por ejemplo, que van a trabajar con los jóvenes, así de manera muy general. Por ejemplo, si vamos a la tabla esta que os decía de frases que han enviado el comité evaluador, tenemos, por ejemplo, en el tercer punto de debilidades, la definición del grupo destinatario es genérica, no hay diferencias. Esto es lo que os decía, es muy importante que aclaréis quién es ese grupo destinatario, porque también os va a servir, por ejemplo, para plantear actividades específicas para subgrupos dentro del grupo, por ejemplo, con el que queráis trabajar. También dentro de relevancia es muy importante todo este tema de la dimensión europea, que también han comentado tanto Ainhoa como Mónica, que a veces nuestro proyecto va a tener dimensión europea porque el propio consorcio involucra a varios países, pero otras veces si hacemos un proyecto únicamente con entidades españolas, aunque siempre animamos a que sean consorcios transnacionales, lo podéis hacer en algunas convocatorias, pero siempre os intentamos insistir en que plasméis ese efecto multiplicador de vuestra propuesta en otros territorios, o también, por ejemplo, otra manera de demostrar vuestro impacto europeo es tratar de alinear vuestras actividades y paquetes de trabajo con alguna de las iniciativas que está desarrollando la Comisión, con la normativa que va sacando o con las plataformas que tienen ellos disponibles para ver cómo se puede complementar. También es muy importante que examinéis los proyectos que ya se han hecho sobre la temática concreta que vayáis a trabajar para ver qué es lo que podéis aportar, cuál es el valor añadido, ese enfoque original o esa nueva mirada que va a tener vuestra propuesta. Y aquí de nuevo os dejamos una tabla con fortalezas y debilidades para que le echéis un vistazo y veáis un poco la manera de evaluar. Vale, el siguiente criterio de adjudicación de esos tres que hemos comentado es la calidad, que también se puntúa con 40 puntos. En este caso no hay nota de corte. Lo primero que van a ver es que nuestra propuesta sea clara. Al final el personal evaluador recibe un número muy elevado de propuestas, tenemos que intentar facilitarle la vida en la medida de lo posible. ¿Cómo? Pues simplemente cuidando la redacción, utilizando un lenguaje lo más directo y sencillo posible, utilizando, por ejemplo, negritas, subrayados, podemos también incluir algún pequeño diagrama o gráfico que a ellos les facilite la lectura y les ayude a entender nuestro proyecto que no tienen por qué conocer de nada. También es muy importante que toda la estructura sea coherente, que tenga sentido esa secuencia entre el problema que hemos detectado, el grupo al que nos dirigimos, el tipo de actividad con el que lo vamos a abordar y luego el resultado que queremos esperar. Y también, como veis ahí, el tema de la metodología. ¿Cuál es nuestra manera de trabajar? ¿Cuál es nuestro enfoque innovador? ¿Cómo vamos a evitar duplicar iniciativas que ya existen? De nuevo, os dejamos la tabla de referencia con todos estos comentarios. Y seguimos con el apartado de calidad. Otro de los temas que van a tener muy en cuenta es el consorcio, la composición. Esto puede variar en función del tipo de proyecto que estemos desarrollando, pero muchas veces animamos a que tratéis de formar alianzas con entidades diversas, que haya pues, organizaciones del tercer sector, pero también si podemos incluir una autoridad pública, una universidad o un grupo de investigación que nos pueda aportar también su punto de vista. En fin, que haya como una diversidad para que todo se complemente y la cooperación nos haga avanzar en nuestra idea. También es importante aquí, lo veréis si descargáis la plantilla con los apartados que tenéis que rellenar, que habléis del equipo, de las personas concretas que van a desarrollar el proyecto. Si en algún caso todavía no tenéis al responsable, lo que podéis hacer es describir de la manera más detallada posible cuál va a ser el perfil de esa persona. Y además tenemos que dejar muy claro cómo se va a gestionar el consorcio, cuál va a ser la manera en la que vamos a tomar las decisiones,
quién va a liderar cada una de las actividades, cómo vamos a comunicarnos, si hay algún problema, cuáles son los riesgos a los que se puede enfrentar nuestra propuesta y cómo les vamos a poner solución. Y al final, como veis ahí en rojo, es muy importante tener en cuenta que es un proyecto conjunto de todos los miembros del consorcio. Muchas veces lo que es la redacción pues recae en una persona una persona o un grupo de personas que forman parte del grupo coordinador, digamos, pero el resultado final de la propuesta se tiene que basar en los puntos de vista y en las aportaciones de todos, no solamente de esa persona que va a liderar. Además, tenéis que tener en cuenta cuál va a ser vuestra estrategia de monitoreo. Es decir, tenéis que delimitar cómo vais a hacer el seguimiento, cómo vais a ir comprobando durante la propia implementación del proyecto que esas actividades verdaderamente están funcionando para, en caso de que haya algún aspecto a mejorar, poder hacerlo de la manera más rápida posible. Y también tenéis que describir la manera en la que lo vais a evaluar, ¿vale? Incluyendo indicadores cuantitativos, cualitativos, lo más específicos posibles. Y además, de manera horizontal para todas las convocatorias del programa CERP, otra cosa que van a tener en cuenta es que incluyáis la perspectiva de género, tanto en la fase de diseño como en la implementación y la evaluación. Esto incluye desde los grupos destinatarios hasta el propio equipo que está a cargo del proyecto, en fin, todos los aspectos del proyecto. También, si vais a trabajar con niñas y niños, tendréis que adjuntar, y lo valorarán también en el apartado de calidad, pues una política de protección de la infancia. Si sois una entidad privada o para entidades públicas, vale simplemente con una declaración de honor, que la llaman, que se puede descargar del portal de la comisión. Y de nuevo os dejamos el desglose de comentarios para que os puedan servir después como material de referencia. Y para ir terminando con este tema de la evaluación, el último criterio es el impacto, que se valora con 20 puntos. Tiene una incidencia un poco más baja que los otros dos criterios. Aquí lo que van a ver es un poco cuál es el impacto, valga la redundancia, que va a tener nuestra propuesta, cuáles son los efectos reales que vamos a poder conseguir. Por eso es muy importante que pongamos todos estos indicadores que ya he mencionado para ver cómo lo vamos a medir y que tengamos en cuenta la escala a la que queremos trabajar en función del presupuesto también que vamos a solicitar, para no pecar de ser demasiado ambiciosos o lo contrario. También es importante que tengáis en cuenta cuál va a ser el efecto que va a tener el proyecto durante ya su propia ejecución, la repercusión y ese factor multiplicador en otras redes, en otros territorios, tanto a nivel europeo como podemos incluir también a nivel local, regional o nacional. También en impacto, otra cosa que van a tener muy presente y que debemos incluir en nuestra propuesta es el plan de comunicación y el plan de difusión. Es decir, cómo vamos a dar a conocer todo eso que estamos haciendo para llegar a más allá de nuestro público objetivo. También podemos incluir aquí un público indirecto al que podemos hacerles partícipes de alguna manera en nuestro proyecto para que lo conozcan, lo puedan replicar y demás. También es muy importante a la hora de diseñar vuestras estrategias de comunicación y difusión que tengáis en cuenta que hay que utilizar un lenguaje inclusivo, imágenes que no reproduzcan los estereotipos y demás. Y también, para terminar con este proceso de evaluación, en impacto van a tener en cuenta tanto la repercusión inmediata como la sostenibilidad a largo plazo, es decir, que el proyecto no termine una vez lo cerramos, sino que si vamos a generar, por ejemplo, una red que vaya a seguir trabajando, si vamos, por ejemplo, a hacer actividades de formación a personal en alguna asociación, cómo van a seguir ellos implementándolo, hasta dónde podemos llegar, cómo podemos crear sinergias con otras iniciativas que estemos llevando a cabo o que hayamos detectado y demás. Y aquí os dejamos como unas recomendaciones generales que a veces son un poco simples, pero conviene siempre no perder de vista. Al final es lo que os comentaba, tenemos que hacer una propuesta sólida, robusta, pero lo más sencilla posible.
tenemos que hacer que de alguna manera el personal evaluador se acuerde de nuestra idea, ser originales, tratar de inspirarnos en otros proyectos y pensar en ellos como un socio que nos conoce, al que le estáis presentando vuestro proyecto de cero y tratar bueno, al final como de enamorarle, ¿de acuerdo? Os dejamos también aquí varios enlaces a varias sesiones que organizó nuestra oficina en los meses pasados. Pues, por ejemplo, un taller que hicimos de diseño de proyectos, donde se ha abordado con mucho más detenimiento cómo se redacta una propuesta. Son esas sesiones de más o menos 2 horas de duración, están todas en la lista de reproducción de YouTube de nuestra oficina, que luego en la última diapositiva tendréis el enlace directo por si queréis consultarlo. También tenemos un taller específico sobre evaluación de propuestas, lo que os acabo de comentar, que desgrana con muchísimo más detalle todos estos aspectos. Y también un vídeo para explicaros paso a paso cómo se presenta un proyecto del programa CEP, desde cómo registráis en el portal, lo más básico, hasta cómo buscar las convocatorias, que nos ha explicado también un poquito Ainhoa, perdón, y cómo ir rellenando cada uno de los apartados de los que se compone nuestra propuesta. Y os traemos también esta diapositiva sobre búsqueda de socios, aunque ya hemos comentado, para deciros que en el caso del programa CERP, los puntos nacionales de contacto tenemos como una base de datos propia, solamente para el CERP, que la podéis acceder a ella haciendo clic en el enlace que aparece en la parte inferior de la pantalla. Y aquí es eso, os podéis registrar de manera libre y gratuita e incluir una pequeña descripción de vuestra entidad, el país, el rol que os gustaría asumir, pues ser coordinador, socio y demás. Y de esa manera vuestro perfil se cuelga en esta tabla, donde vosotros además otras entidades pueden saber de vosotros y contactaros, y vosotros también podéis contactarlas. Podéis filtrar pues eso, por país, por convocatoria en concreto en la que estéis interesados y demás. Es verdad que hay bastantes entidades apuntadas y es un poco laborioso hacer ese proceso de búsqueda para tratar de rastrear pues, cuáles son las que se alinean pues, con vuestra filosofía, vuestros valores y localizarlas, y al final es un poco pues tirarse a la piscina y escribirles y ver si de ahí puede surgir pues alguna iniciativa conjunta. Luego aparte, como veis también, todos los puntos nacionales de contacto, cada pocos meses organizamos encuentros precisamente para buscar socios, que son pues en forma de webinario en inglés, suelen durar también un par de horas. Y es simplemente eso, para que podáis hablar de vuestra entidad y daros a conocer con otras y así establecer conexiones y bien, si todo va bien, pues presentar una propuesta conjunta en el futuro. Y os dejamos aquí también una serie de recursos por si os pueden resultar útiles, pues el enlace directo a las convocatorias que tenemos todas colgadas en nuestra página web, las del programa CERP, y también en algunas de ellas sí que nos facilitan la traducción al castellano, así que la podéis descargar desde nuestra página. Y también tenemos disponibles pues, varios informes de resultados para que podáis conocer pues, qué tipo de proyectos se financian, de qué regiones de España, conocer cuáles son las entidades y demás. Porque eso también se me ha olvidado comentarlo ahora en lo de la búsqueda de socios. Una manera en la que podéis tratar de localizar entidades similares a la vuestra es precisamente bucear en proyectos ya financiados, y si veis alguno que os resulte especialmente atractivo, podéis directamente contactar con esa entidad y quizás de ahí programar una reunión y ver si podríais encajar. Y bueno, aquí os dejamos nuestro email, nuestro teléfono y también el enlace a nuestra newsletter, al boletín de noticias que enviamos una vez al mes, simplemente con alguna información sobre las actividades que vamos programando, convocatorias abiertas y demás. Así que os podéis también apuntar de manera totalmente gratuita para estar al día del programa CERP. Y con esto terminamos por nuestra parte. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Europea de Educación y Cultura, EACEA. Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.